¿No hay audio? ¿No ha habido audio en todo este rato? ¿En serio? Durante todo este rato no hubo audio. Confírmenmelo hasta abajo. Ah, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ya volví. Bueno, ya está, ¿verdad? Sí, pareció un problema en la mesa, que les podría contar por qué, pero bueno, no tiene sentido. Voy a repetir un par de cosas. ¿Qué les parece si nos alargamos media hora hoy? Sí, ¿les parece bien? Muy bien. Pues entonces voy a ir desde el principio y rápidamente. Eh, bueno, me comentaban algunas cuestiones de Pedro Miguel que puedo omitir perfectamente porque me da exactamente igual. Eh, Me preguntan si los narcocorridos promueven el crimen organizado y deben ser prohibidos. Dije que no deben ser prohibidos, pero no deben ser difundidos tampoco. O sea, no tienen por qué estar en los medios de comunicación y no tienen por qué el gobierno mexicano pagarles a, a grupos de narcocorridos para, para que se presenten en el Zócalo y cobren de los contribuyentes que son asesinados por los narcotraficantes que ellos exaltan, lo cual me parece de locura. Eh, Comenté esto me parece importante. Decía que esto lo hace una amiga mía que es María, hace eh, camisetas a mano, pintadas a mano. Su sitio en Facebook es Pinceladas GM. Tiene cosas bien bonitas como esta, la Tecla Escape, decía yo, que me gusta mucho. Y la camiseta de Jethro Tull. Así que, pues, si quieren ustedes camisetas hechas a mano y están por aquí en España, pues pónganse en contacto con María y no le digan que vienen de mi parte porque de mi parte pues los va a cobrar más, seguro. No, no es cierto. No lo creo. Eh, a Rubén Rangel, que me preguntaba sobre abandonar la universidad, le decía yo que depende de su proyecto personal y de si necesita o quiere o le conviene acabar la carrera, que la edad es lo de menos. Hay gente de 70 años que está terminando carreras ahora y gente que a los 40 entra a la universidad. Entonces eso no es el problema. El problema es cuál es su proyecto de vida y qué papel juega la carrera universitaria en su proyecto de vida. Si juega un papel importante, sigue con ello adelante. Si no, no. Ah, Me preguntaban también si me gustaría conocer Buenos Aires. Decía yo que sí, pero, pero está muy lejos. Eh, Me gustaría conocer Buenos Aires, me gustaría conocer Santiago de Chile, me gustaría visitar Montevideo, me gustaría visitar un montón de lugares, pero y también tengo toda Asia por descubrir, porque toda mi vida he viajado a Estados Unidos y a países europeos, ¿no? Lo más lejos al sur que llegué fue una vez a Belice, que es lo menos al sur que puede estar desde México. Bueno, pues fue un desastre todo lo que pasó hasta ahora y quiero ofrecerles una disculpa. Pero dice, bien, y una pregunta de Darío Rodríguez que me decía si conviene guardar oro, si es una buena idea. Yo decía que creo que sí, porque la gente en general eh, te puede decir que el oro siempre tiene mercado. Es decir, si tienes oro, siempre va a haber quien te lo compre a buen precio. Entonces, probablemente es una de las formas de ahorro, aunque no es un ahorro que crezca, es un ahorro que conserva, digamos, el valor. Ah, Hola Mauricio, dice Arm Wrestling. Bueno, vivo en Budapest y trabajo en un hotel. Uno de mis jefes es húngaro y apoya a Putin y es nacionalista y me da gracias que más de la mitad de la nómina somos extranjeros. Es un problema que tienen los, eh, los fascistas, porque no es otra cosa que fascismo, que la realidad les pega todos los días les da golpes. Es una cosa espeluznante. Ah, bueno,
sobre, bueno, están todos los de no se oye y siento mucho que haya pasado. Sí, es que había, sí, es un botón que no oprimí cuando debía haberlo oprimido. Bueno, ¿qué opinan de los audiolibros? ¿Es mejor leer o escuchar audiolibros? Yo creo que hay que leer, yo creo en leer, no, nunca he usado audiolibros. Y bueno, y rápidamente les dije, vamos a hablar de los rayos N en cosas que sabemos. Cuando se descubrieron los rayos X, este señor Blondot creyó que había descubierto unos rayos que se llamaban los rayos N. Y entonces muchos científicos que se lo tomaron muy en serio generaron supuestos rayos N y estuvieron experimentando con los rayos N y escribían sobre sus resultados y resultó que no existían, eran una alucinación colectiva. Y esta es una de las cosas que se utilizan para decir, la ciencia, ¿ves? La ciencia se equivoca. Sí, se equivoca. No, la ciencia no se equivoca, los seres humanos nos equivocamos porque somos seres humanos. Fíjate, qué cosa más curiosa, qué cosa más llamativa. No se equivocamos porque somos seres humanos. Bueno, pero ¿cómo te enteraste del fraude científico? Por otros científicos que se dieron cuenta que estaban allí, que estaba el fraude, que estaba el problema, que estaba la falsedad, que estaba el experimento mal hecho o que se fusilaron el dibujo o la fotografía o la microfotografía. Son otros científicos, nunca son, y ojo a esto, nunca son los filósofos los que descubren un fraude científico o los obispos, los epistemólogos, los sociólogos. No, son otros científicos que están vigilando lo que hacen otros científicos. Es como lo de la prensa, cuando alguien te dice, yo no creo en la prensa porque mira, se descubrió que le pagaban a un reportero por decir mentiras. Ay, no me digas, ¿quién lo descubrió? ¿Un filósofo? No. ¿El señor cura? No. ¿Quién lo descubrió? Pues un periodista que lo... Entonces no es que desconfíes de la prensa, es que desconfíes de cierta prensa, porque hay rateros en todos lados y porque hay gente inadecuada en todos lados. Pero no es la prensa la que te permite conocer incluso las atrocidades de la prensa. Es como la democracia. La democracia te permite decir que no te gusta la democracia. En dictadura no puedes decir que no te gusta la dictadura. Bueno, necesitas un asistente de producción. Sí, ya lo sé, pero ¿quién va a venir aquí 3 horas a la semana? ¿Crees que las cárceles salvadoreñas podrán pasar a funcionar como un Guantánamo 2.0? Ya pasó eso, ya pues llevan más de una semana funcionando como un Guantánamo 2.0. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un hablado aquí. Las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos, deportadas a El Salvador para ser encerradas en el gulag que tiene Bukele, llamado el SECOT, no han sido sometidas a juicio. Es decir, se ha determinado que hay unos venezolanos que pertenecen a una banda y por lo tanto los meten a la cárcel, pero nadie los ha acusado formalmente. No ha habido una vista judicial. No han tenido oportunidad de defenderse, no han tenido abogado. Un juez no ha dictaminado que deben ser encarcelados. Son personas a las que se ha tomado en la calle, acusado de un delito, determinado que son culpables del delito porque lo decidió el policía que los detuvo, subidos a un avión y metidos en una de las cárceles más horribles del mundo. A un verdadero gulag. Y esa gente, hay inocentes entre ellos, seguro. Porque tú para encarcelar a alguien como miembro de una banda tienes que demostrar ante un juez que esa persona es miembro de una banda. Aquí no ha pasado nada de eso. Simplemente Trump los entregó y Nayib Bukele, que está presto a lamerle el trasero a Trump como tantos otros, pues dijo, perfecto, aquí me los da, los meto a la cárcel y ya, y me olvido de ellos. Lo que está ocurriendo es absolutamente horrendo y peor. Un juez ordenó detener las deportaciones. Ya habían salido 2 aviones, pero un tercer avión salió cuando el juez ya había dado la orden de que no se continuara con las deportaciones y la gente de Trump dice, nos da igual lo que digan los jueces. Si te da igual lo que digan los jueces, si tienes controlado el Congreso y el Senado, tienes una dictadura, donde los poderes ya no se contrapesan entre sí, donde no hay 3 poderes, sino hay solo uno, el poder del señor Donald Trump. Es gravísimo, es peligrosísimo y es tiránico.
Es decir, esto lo hacen las tiranías. Usted está detenido porque usted es comunista. Oiga, no es que no soy comunista. Sí, lo es, pum, 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 y a la cárcel. Y dentro de 5 años hablamos, ¿no? Y mientras tanto te comes 5 años de cárcel. En este caso creo que los señores estos a los que además le están pagando dinero a Nayib Bukele para que los guarde, van a estar un año por lo menos encarcelados sin juicio, sin que se haya demostrado que sean culpables absolutamente de ningún delito. Vamos, pero ni de escupir en la calle. Y los han encarcelado. Los ha encarcelado Donald Trump. O sea, más brutal no hay. Es lo mismo que hace cualquier tirano. Pinochet, Videla, Ceausescu, Stalin, Mao, quien quieran ustedes. Cuando dispones así de la vida de otras personas. Sí, me parece que es gravísimo. Se puede tener pensamiento crítico cuando se defiende la ideología. Depende cuál ideología, ¿no? Mientras se es incompatible con la realidad, es la defensa de nuestra ideología el fin o el medio para lograr nuestros objetivos. Que no sé a qué le llamas ideología. Yo tengo una determinada ideología, creo que ejerzo el pensamiento crítico con bastante seriedad. Pero no puedo dejar de tener posiciones políticas. Otra cosa es defender una posición política más allá de los principios, o más allá de lo razonable, o más allá del pensamiento crítico. Esto me pasa muy seguido cuando me dicen, oye, ¿qué opinas tú de los impuestos? No es lo que yo opine, es los datos que tenemos. Y el pensamiento crítico se basa en datos. No conozco, por cierto, al canal Atypical, luego me cuentan. No supe que hubieran expulsado al embajador sudafricano de Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra con todo el mundo ahora y esto es absolutamente grave. Y miren, vamos a usar un ejemplo hoy que es el de la desclasificación de entre 60,000 y 80,000, no se ponen de acuerdo, documentos referentes al asesinato de John F. Kennedy. Por fin se va a saber la verdad. La verdad, ¿quién mató a Kennedy y quién encubrió a los verdaderos asesinos? ¡Ajaja! Bueno, a ver, para los que no estén al día, rápidamente. En la Plaza Daly, en la ciudad de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy venía en su coche con su esposa, el que está enfrente es el gobernador Connally, John Connally, está la esposa de John Connally, está junto a él, está ella enfrente de la mujer del gorrito rosa, que era Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy, está el chofer. Un personaje llamado Lee Harvey Oswald, desde un depósito de libros escolares que había allí, disparó contra John F. Kennedy volándole la cabeza, fundamentalmente volándole la cabeza. Existe una película bastante gráfica, filmada por un señor llamado Isaac Zapruder, que muestra el momento en que entran 2 tiros a la cabeza de John F. Kennedy. Por cierto, una de las cosas que siempre se dijo es que si te entra el tiro por aquí, pues la cabeza va hacia adelante, ¿no? Cualquiera que sepa algo de armas sabe que no. Si un tiro entra por aquí y sale por aquí dejando un agujero mucho más grande, la fuerza empuja la cabeza hacia atrás, que fue lo que pasó con Kennedy. Pero esta es una de las cosas que se utilizaron para crear una serie inagotable, brutal de conspiraciones respecto al asesinato de Kennedy. El asesino de Kennedy, según dictaminó una comisión de 10 personas que estuvo analizando todas las evidencias que había en ese momento, en los meses siguientes, fue el señor Lee Harvey Oswald. Esta, por ejemplo, era una foto bien divertida porque la gente te decía que las sombras no coincidían y se fingían como expertos en óptica y en fotografía, ¿no? Porque entonces le habían puesto la cabeza porque él nunca había tenido un arma. Sí la tuvo, la compró, pero bueno, era parte de la conspiración. Un señor que no quería que sufriera la esposa de Kennedy con el juicio de Lee Harvey Oswald, procedió a matar a Lee Harvey Oswald a los 3 días. Estaba la gente viendo cómo sacaban al asesino del presidente sin ninguna seguridad. Se acercó y le metió un tiro y lo mató a las pocas horas. Y el asesino murió 3 años después en la cárcel de cáncer.
Eh, Eran tiempos muy violentos en el mundo y tiempos muy tensos en Estados Unidos, sobre todo por el avance de la Unión Soviética, por el reciente triunfo de la Revolución Cubana, por la Guerra Fría y por la Guerra de Vietnam en la que estaba implicado Estados Unidos. Incluso el sobrino de John F. Kennedy, este personaje, Robert F. Kennedy Jr., conocido por conspiranoico, por no creer en las vacunas, porque ahora es secretario de salud y está destruyendo los sistemas de salud de los Estados Unidos, las investigaciones para el cáncer, está diciendo que el brote que ya afecta a 400 personas de sarampión en Estados Unidos, pues no tiene preocupación alguna y que, mira, para ser inmune, pues tienes que contagiarte. Si te contagias, pues ya no te vuelve a dar sarampión. Si te mata el sarampión esa vez, pues mala suerte, ¿no? Pero este mismo señor estuvo fomentando las conspiraciones. Hubo más de 1000 libros, 22 películas, artículos periodísticos de todo tipo, con todo tipo de teorías raras, eh, sin ninguna base, solo con especulaciones a partir de hechos puntuales sobre la conspiración. A Kennedy lo mató la CIA, los Illuminati, el gobierno cubano, la Unión Soviética, el FBI, la mafia, uh, los masones, la Iglesia Católica, el Ku Klux Klan y quien ustedes quieran. Toda la gente que ustedes quieran fue el asesino de Kennedy. De lo que más se ha hablado de Kennedy no es de su legado como presidente, que estaba por anunciar su candidatura para reelegirse, sino sobre su asesinato. Se han desclasificado finalmente estas 63,000, 80,000 documentos y lo que han descubierto los periodistas que están revisándolos a toda pastilla, ahí se revisa 80,000, ¿no? Sino todo el departamento de un periódico, se reparten hojas y están todo el mundo revisando. ¿Qué nos encontramos? Lo que se han encontrado los que ya conocen el desarrollo del caso de Kennedy es que primero que nada eran documentos que ya había desclasificado Joe Biden, pero que les habían tachado partes por seguridad nacional o por ejemplo, mencionan a personas que están vivas, pero daban su número de la seguridad social, que en Estados Unidos no lo debes dar, es un secreto, porque la gente puede robarte la identidad si tiene tu número de la seguridad social. Por eso precisamente están muy preocupados cuando entra Musk y sus niños de 18 años sin ninguna autorización, sin ninguna autoridad y sin ninguna responsabilidad ante el gobierno, de pronto tienen a su alcance los números de la seguridad social de millones de estadounidenses en las dependencias que han sido atacadas por el equipo A de Musk, ¿no? Entonces se borraban ese tipo de cosas que eran datos que podían identificar a personas que todavía hoy están vivas después de tantos años. Bueno, yo también estoy vivo después de tantos años. Pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hay algunos artículos, bueno, sí, artículos de revistas que dicen que hay una conspiración, pero no es que el gobierno de Estados Unidos esté avalándola, simplemente anota en sus archivos que existe esa visión. No hay nada nuevo. Y la conclusión que se saca de revisar todos los documentos es que a John F. Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald. Yo creo que lo que es interesante en todo caso aquí es pensar por qué se desataron tales conspiraciones, tales conspiranoias, tales teorías de la conspiración, tales especulaciones respecto de la causa del asesinato de John F. Kennedy, por qué tenía que ser objeto de una importantísima conspiración de fuerzas muy grandes. A los sindicatos también, los Teamsters estaban entre los asesinos, y por supuesto, las grandes empresas de Estados Unidos. Ustedes pueden apuntar a quien quieran como parte de la conspiración. Oswald había vivido en la Unión Soviética, su mujer era soviética, era comunista, se consideraba comunista, había estado defendiendo a Cuba en Estados Unidos
para que no se le impusieran sanciones económicas a Cuba, y parece que bueno, eso es lo que llevó a que matara a John F. Kennedy. Pero para mucha gente, y ese es el origen de muchas teorías de la conspiración, los grandes hechos, los grandes acontecimientos, tienen que tener unas causas igualmente grandes. El asesinato de un presidente de Estados Unidos, ¿cómo lo va a hacer un don nadie? Sí, comunistilla ahí, incluso vivió en la Unión Soviética y se dio cuenta que no era el paraíso de los trabajadores, pero un don nadie. No, tiene que haber una conspiración donde haya grandes poderes, grandes influencias, grandes financieros, grandes intereses políticos, porque la muerte de John F. Kennedy les convenía políticamente, no sé por qué. Además, las políticas de Kennedy las continuó Lyndon Johnson en lo esencial, ¿no? Salvo el hecho de que aceleró y empeoró mucho la guerra hizo la escalada de la guerra de Vietnam, estuvo a cargo de Lyndon Johnson. La gente tiende a pensar que una gran consecuencia tiene que tener una gran causa. Pero no es cierto. Bien, tenía algunos casos aquí para comentar. El 28 de junio de 1914, un estudiante serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, que él sí no actuó solo, pero era un grupito de un partido absurdo, asesinó al archiduque Franz Ferdinand o Francisco Fernando de Austria, presunto heredero del trono austrohúngaro. Austro-Hungría era uno de esos países que existían antes en Europa. Las fronteras de Europa que ustedes ven hoy no eran las de antes. Hace 100 años ya eran distintas. Y en la Segunda Guerra Mundial fueron distintas. Y no, la única nación, las únicas naciones más o menos estables en Europa han sido España y Inglaterra, posteriormente el Reino Unido, ¿no? Él asesinó al archiduque Francisco Fernando y lo que pasó es que este asesinato desató la llamada Crisis de Julio, una serie de escaladas diplomáticas y militares en un continente que ya estaba en tensión y que desembocaron en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, causando entre 15 y 28 millones de muertes. Son consecuencias gigantescas que comienzan con el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo en el 28 de junio. Gavrilo Princip decía que él no se sentía responsable, él vivió 4 años más antes y vivió en unas condiciones horribles, fue encarcelado en una situación absolutamente brutal hasta provocar su muerte. Dicen que aparte que tenía tuberculosis, que pesaba 40 kilos cuando murió. Pero él decía no sentirse culpable de lo acontecido en la Primera Guerra Mundial y que se disparó a raíz del asesinato del archiduque. Luego, esta simpática mujer que ustedes tienen aquí se llama Charlotte Corday, una joven de Caen, que el 13 de julio de 1793 decidió matar a Marat, uno de los líderes revolucionarios franceses del extremismo jacobino. Ella era girondina, ella estaba con los girondinos, que eran, digamos, los moderados de la Revolución Francesa, mientras los jacobinos y los montañards posteriormente eran los más radicales, los que decían maten a todo mundo. Así que Charlotte Corday, sintiendo que los jacobinos y principalmente Marat eran un peligro, pues procedió a asesinar a Marat, generando, por cierto, este cuadro de Jean-Louis David, que ya hemos comentado aquí en Jean-Louis David es uno de los personajes de los que hemos hablado en nuestras galerías nocturnas. Estos son los grandes cuadros de él. El asesinato de Marat, que además, al parecer, el punto de la puñalada es el correcto, rompió la arteria braquial, murió en pocos minutos. Charlotte Corday fue guillotinada 4 días después del asesinato de Marat, y el asesinato de Jean-Paul Marat, provocó lo que se llamó el terror, llevado a cabo, por supuesto, principalmente por Robespierre, líder de los jacobinos, que
acabó con más de 20,000 muertos, la mayoría de ellos guillotinados en distintos lugares de París. Otro caso. Ustedes seguramente conocen a este señor, Vladimir Ilich Ulyanov, que se hacía llamar Lenin, y el 30 de agosto de 1918, esta mujer, Fanny Kaplan, decidió que iba a asesinar a Lenin. Era su venganza porque Lenin había disuelto la Asamblea Constituyente en la que participaban un montón de partidos con distintas visiones de cómo debía ser la nueva Rusia. Y Lenin dijo, mira, la nueva Rusia va a ser como a mí me dé la gana y todos ustedes se van a la goma. Y es cierto, Lenin era un dictador, un tirano, vamos, de niveles brutales. Uno de los mejores análisis de Lenin, por cierto, es de Bertrand Russell, que estuvo con él en 1921, cuando ya había sido, por supuesto, víctima de varios intentos de asesinato. Bueno, Fanny Kaplan dijo que había disparado contra Lenin porque lo consideraba un traidor debido al hecho de que si vive durante mucho tiempo, la llegada del socialismo se verá pospuesta por décadas. Se vio pospuesta para siempre, por lo visto. Fue ejecutada 4 días después, pero su intento de asesinato enfureció tanto a Lenin que ese mismo día dispuso lo que se llamó el Terror Rojo, la persecución contra los enemigos de la revolución, que entre agosto de 1918 y febrero de 1922 dejó entre 50,000 y 600,000 víctimas. Ni ella estaba en una conspiración, ni Charlotte Corday estaba en una conspiración. La conspiración de Gabrielo Principe era de 5 tipos. Las grandes consecuencias no tienen grandes causas. Se han desclasificado todos los documentos mal desclasificados, poniendo en riesgo personas y, bueno, estas tonterías de las que hace Assange en Wikileaks. Y acuérdense que Trump decía que amaba Wikileaks. I love Wikileaks. Y resulta que a Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald y no hay tal conspiración. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que los conspiranoicos no se van a quedar contentos. Van a llegar a la conclusión de que hay documentos ocultos o documentos que fueron destruidos a lo largo de los años y que por lo tanto esto no es cierto porque es imposible que Lee Harvey Oswald haya asesinado a John F. Kennedy. Y cuando un loco, un fanático, está convencido de algo, no hay prueba que lo pueda desconvencer. No hay nada que lo pueda convencer de que la realidad no es la que ya se inventó. Y es lo que vamos a vivir ahora con lo del asesinato de John F. Kennedy. Acuérdense que todavía hace un par de años, o 3, lo narramos aquí, los más enloquecidos de la conspiración de QAnon se fueron a Dallas, Texas, precisamente el lugar donde asesinaron a Kennedy, en la Plaza Daly, que es lo que está a la derecha, aquí atrás de esas personas que están allá, de aquel lado pues de la calle, está la Plaza Daly, y se fueron allí varios cientos de creyentes en QAnon, porque el que iba a revivir era el hijo de John F. Kennedy para ser vicepresidente de Donald Trump en 2022. De estas cosas que les digo, los conspiranoicos no van a quedar satisfechos con los 80,000 documentos desclasificados porque no dicen lo que ellos quieren y ellos solo aceptan lo que ellos quieren. Y esa es la realidad. Víctor Vázquez, que es quien me hace el favor de ayudarme con TikTok, dice, ya llegó a 1,000 suscriptores en TikTok. Muchas gracias. De veras, es de las cosas que yo no sé ni cómo agradecer, porque Víctor se lo asumió, se lo propuso. Oye, si yo me encargo de TikTok, bien, cárgate, yo no tengo tiempo de nada. Vale, ya estaba haciendo un trabajo magnífico y se hacía unas ediciones excelentes con zoom ins y zoom outs para que lo que yo hago aquí, que es en formato de 16:9, 16 de largo por 9 de alto, quepa en 16:9, pero vertical, que es el formato de TikTok. Así que pues, ya estamos a 1,000 suscriptores en TikTok, está muy bien, faltan 219,000 y llegamos a los mismos que tenemos en YouTube. No, pero está muy bien. Está muy bien porque no he metido yo mano, todo ha sido obra de él. Muchísimas gracias. Si dice Julián Fernando Ruiz respecto del gulag de Bukele. Si en uno de esos cárceles llega a morir alguno de esos presos, sería un delito de lesa humanidad. Entonces la Corte, el Tribunal Penal Internacional podría actuar sobre Trump y Bukele, como están haciendo con la bestia de Duterte. Pues no lo sé, depende si alguien puede detenerlos,
porque el Tribunal Penal Internacional también ha expedido, hay órdenes de arresto en este momento contra Netanyahu, contra su ministro de Defensa, contra Vladimir Putin y contra Katarina Lvova-Belova, la supuesta responsable de los niños, de los derechos de los niños en Rusia, que es la encargada de secuestrar niños ucranianos para rusificarlos. Entonces, pues no lo sé. Pero evidentemente las cosas hay que hacerlas. La situación para los latinos de Estados Unidos es horrible, no se está respetando los derechos, incluso de residentes, y cuidado, usan perfil, y ciudadanos usan perfil racial. No solo usan perfil racial, es que a los blancos también les ha tocado. Mira, hay un caso de una actriz canadiense que está en la serie American Pie, que se estaba de viaje en México y trató de entrar a Estados Unidos con la visa que tiene ella, que ella tiene residencia permanente como actriz, actúa en Hollywood en cine, en Hollywood en televisión y en Nueva York en cine, que es donde se hace, en Nueva York y en Vancouver es donde se hacen la mayoría de las películas. Y entonces trató de entrar a Estados Unidos, pues su visa estaba mal y en vez de regresarla, esto lo vamos a contar en la bitácora de Trump esta noche, en vez de regresarla, la apresaron. Estuvo varios días incomunicada. Es rubia, es blanca, es canadiense. Estuvo incomunicada, la maltrataron, la metieron en una celda con delincuentes. Cuando tú eres delincuente y te meten en una celda con delincuentes, es que es jodido, me da mucho miedo, man. Ayer o anteayer apenas la liberaron, ¿no? A una artista tatuadora alemana también la tuvieron detenida y a una británica, a una comiquera británica que pasó 10 días en confinamiento solitario y un mes en la cárcel en Estados Unidos por tratar de entrar con una visa que no les gustaba a los de inmigración y pueden hacer lo que quieran. Te pueden hacer lo que quieran. Parece que estamos hablando de una dictadura del tercer mundo. Quizás porque es una dictadura del tercer mundo. ¿Crees que Trump concluye su mandato ordinario? No lo sé. O termine siendo retirado, no lo sé. Su mandato no lo va a concluir. Y todavía ayer Steve Bannon repetía que están viendo cómo hacen para que Donald Trump pueda volverse a presentar o simplemente se anulen las elecciones y ya. Muchos de los fans de Donald Trump están completamente de acuerdo en esto. Bueno, a Kennedy lo mató el ET, pues ya es lo único que falta, ¿no? Si a Putin le llevó más de 3 años hacerse con el 20% de Ucrania, no le da la vida ni el presupuesto para apoderarse de todo lo que dices que se quiere apoderar, ¿no crees? No, no creo. Mira, la resistencia, no sé si seguiste la guerra, Aylin Kalani, los anónimos ya sabes que aquí no tienen mucho cartel. Lo que hubo fue una resistencia heroica en Ucrania, pero lo que se ha mantenido es una resistencia basada en las armas que le está aportando quienes apoyan a Ucrania, Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Putin llegó a 30 kilómetros de Kiev en 4 días. Lo que nunca se esperó fue la reacción. Había ocupado más del 50% de Ucrania y se le regresó a las fronteras más o menos que están hoy. Si esas fronteras se mantienen es gracias al heroísmo ucraniano, que es un heroísmo que se entiende, no están peleando por su vida, por su familia, por su tierra, por su patria, por su forma de vida y por no ser rusos, como cuando los franceses peleaban por no ser alemanes, ¿no? Y ya les ganaron la guerra, ya los nazis ocupan toda Francia, sí, pero la resistencia francesa seguía trabajando. Entonces, los heroicos ucranianos y las armas y el apoyo de Occidente, evidentemente eso ha sido. Si tú le quitas el apoyo total a Ucrania, Ucrania va a caer. Y la caída de Ucrania implica el asesinato de 5 millones de ucranianos que no quieren ser rusos. Los que sí quieren ser rusos o doblarían la rodilla, pues ellos serán bien recibidos como súbditos del zar Vladimir Vladimirovich Putin. Pero los que no, se ha dicho una y otra vez que deben ser aniquilados. Y los niños deben ser metidos en cabañas y esas cabañas deben ser incendiadas, como decía uno de los presentadores favoritos de Putin de la televisión rusa. Si tiene eso, entrar a Moldavia y a Georgia es fácil.
Sobre todo porque ha estado hackeando las elecciones en Moldavia y Georgia para tener gobiernos a su favor. Y así sucesivamente. No es tan difícil. Lo que se han encontrado es una resistencia heroica, pero con un armamento que no tiene en Georgia, que no tiene en Moldavia, que no tenía Ucrania y que no tiene prácticamente ninguno de los países que son los inmediatos objetivos de Putin, según lo que nos dice la televisión de Putin que debería ser el nuevo imperio ruso. Uh, ¿Qué crees que le debe Trump a Putin para ser tan sumiso con él? No lo sé, nadie lo sabe. O es porque está loco, o es porque tiene material comprometedor para Trump. No se puede saber, y esto es grave, no se puede saber. Obrador también usó las conspiranoias del atentado de Colosio para su beneficio, sí, pero el atentado de Colosio quedaba muy lejos. De 94 a 2018, asesinato de Colosio en 94, sí, febrero por ahí, de 94, y López Obrador llega al poder en 2018. Estamos hablando de 24 años después. No es tan. ¿Sus hijas mayores son ateas? Sí. ¿Cómo le diré si ellas no lo fueran? No. Si se negaran a tener trato conmigo en caso de no ser ateas, pues, a ver, son seres humanos adultos plenamente responsables de sus actos. Yo no haría nada. Les diría que me lo siento muchísimo, por supuesto. Por supuesto que les diría que lo siento muchísimo, pero pues, son libres. No le veo allí cuál sería el problema. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto es así como. Vamos a pasar a la época de música. Y es que alguien. Ay, no, esto no es así. Permítanme un segundo, déjenme corregir esto. Hoy el día no es favorable. Hay días que las cosas salen peor. Bueno, me preguntaron por mis bandas favoritas de rock. Igual aparece en los comentarios, nos lo saltamos rápido. Pero entonces, yo dije, me han tocado muchas épocas. Acuérdense que yo nazco pues, un año después de que le pusieron nombre al rock. Antes no tenía nombre. Y entonces me han tocado muchas épocas. Entonces yo explicaba, mira, de la época donde México imitaba el rock estadounidense, y sobre todo en las garras verdaderamente peligrosas de Julisa del Llano, la hija de Luis del Llano, el productor, que ella era la que se inventaba las letras en inglés. O sea, oía las canciones en inglés y se inventaba letras para que las cantaran los grupos en español, ¿no? Pero las letras más inquietantes en inglés las convertía en una barbaridad, una bobada total, mema, sin sentido en español. Yo me acuerdo de I Think We're Alone Now, creo que estamos solos ahora, de Tommy James y los Shondells, que ella le puso, ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Que es una bobada de una obscenidad bastante obvia del, del rock, ¿no? De la música romántica en general, las canciones estas de amor y contra ellas. Ay, me dejó y qué mal lo estoy pasando. Y hay quien nos hace mejor, hay quien nos hace peor. La canción original de Tommy James y los Shondells decía, los niños se comportan, eso es lo que dicen cuando estamos juntos, pero ¿qué dirían si solo supieran lo que estamos haciendo, corriendo tan rápido como podemos, sosteniéndonos las manos uno al otro, tratando de escaparnos al interior de la noche, y entonces me envuelves con tus brazos, then you put your arms around me, cuando caemos al suelo y me dices, creo que estamos solos. ¿Y qué va a pasar inmediatamente después de que están solos? Pues evidentemente la práctica de una de las actividades más bonitas, más satisfactorias y alegres del ser humano. Eso nunca hubiera pasado en el rock mexicano, Dios mío, se mueren todos. Bueno, pero dentro de ese horror, la banda que me gustaba a mí eran Los Rebeldes del Rock, pero por la voz del señor que está en el centro y abajo, Johnny Laboriel. Pertenece a una familia de músicos de un nivel absolutamente increíble. Su hermana Ela Laboriel era una gran cantante de blues. Su hermano
Su hermano será así. Abraham Laboriel es el mejor bajista de sesión de Estados Unidos y su sobrino, no me acuerdo cómo se llama, Abe Laboriel, me parece también es actualmente un baterista reconocidísimo en los Estados Unidos, de una familia de origen hondureño de una gran calidad. Y me gustaba mucho la voz de Johnny Laboriel, por eso era mi grupo favorito cuando yo tenía 7, 8 años. Luego, mi otro grupo favorito fue, por supuesto, ya de los años, digamos, de los años 60, 70, primero que nada Love Army. Love Army, que tiene algunas de las mejores canciones de la época, a uno de los mejores bajistas de la época y a una de las mejores voces, el que está en el tercero de izquierda a derecha, con la camiseta negra como debe de ser, que es Pájaro Alberto Isiordia. Después, los Spiders, un grupo de Guadalajara, que hizo una canción en inglés, que es la única, era la única canción mexicana que había tenido cierta relevancia en los Estados Unidos, que se llamaba Back. Y que creo que aquí está todo el álbum era en inglés, y la número 13 precisamente es Back. Yo me acuerdo y decías, ay, mira, Back, Take Me Back, Where I Belong. Muy buena, es muy buena la canción. Los Spiders. Luego, Duk Duks, que por cierto siguen por allí, y me encanta. En los años 80 tengo que decir que Real de 14, por supuesto, aunque no con el guitarrista que está aquí, sino con otro guitarrista. El baterista, el que está estirando las manos es el baterista, y era el arreglista en realidad del grupo, y el que está abrazando a dos allí pues es José Cruz, que es el mejor letrista del rock mexicano, pero por años luz de distancia del siguiente, aunque por aquí tengo un fan de Saúl, el de Caifanes, que cree que escribe bien buenas letras, y yo me da mucha pena decirle que no sabía ni rimar, porque Saúl no rima. Pero, a ver, José Cruz Camargo ha sido profesor de poesía en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, a la que yo sigo perteneciendo. Después, por supuesto, otro gran letrista y un rebelde prácticamente de mi edad, que es Jaime López, sin duda alguna, y seguiríamos con, ya en los años 90, Armando Rosas de la Camerata Rupestre y, por supuesto, Rodrigo, que es otro gran letrista. De la época más adelante, mis grupos principales son Tex-Tex, que tenía malas letras, pero tenía la guitarra de Lalo. Y ese hombre que ustedes están viendo con el sombrero ese, que hicieron el rock ejidal, decían ellos, era uno de los mejores guitarristas que tuvo México, pero nunca fue reconocido. Y por supuesto Santa Sabina es el otro grupo que me gustó de esa época. Y más adelante, ya en los años 2000, aquí en España me encontré con Los de Abajo. Yo creo que no tuvieron mucha relevancia o no tienen mucha relevancia en México. Hacen ska sobre todo, había un tipo de ska punk muy contestatario, pero con una calidad musical, con trompetas, con saxofones, que siempre ha sido una característica muy importante del rock mexicano. Lobarmi tenía una sección de 3 metales maravillosa y Los de Abajo tenían una sección de metales alucinante. Y musicalmente eran arrolladores, eran buenísimos, aparte de que tenían toda la cuestión del compromiso social, etcétera, etcétera, que a mí me gusta en la música siempre y cuando no sea panfletaria, ¿no? Y del 2000, digamos, de los 2010 en adelante, pues evidentemente mi banda es The Warning. Y de toda el all around que les decía yo a quien me preguntó sobre mis bandas favoritas del rock, diría yo que mis favoritos siguen siendo, pienso en la gente a la que oigo. Oigo a Love Army todavía, aunque sean dos canciones, Caminata Cerebral y ahí no me acuerdo la otra de Love Army, pero las oigo todavía y las oigo con mucho gusto, sobre todo Caminata Cerebral. Real de 14, que lo sigo oyendo, yo sigo queriendo tener un programa de radio nocturna de la madrugada, de 2 a 4 de la mañana, tener esto mismo, pero en radio, a nivel internacional, y mi tema sería, esta es su voz de la radio a medianoche, llame por favor, como ustedes me hablan por el chat, pero llame por favor, sin dudar. Es una de las grandes canciones de Real de 14, de mis temas,
y The Warning. Jaime López sería el otro, por supuesto, lo sigo oyendo lo que hizo, lo que ha hecho. Tiene canciones que son absolutamente inolvidables, incluidas las últimas que hizo, que fue de Yo no ando buscando a Jesús, sino a la Magdalena. Pero tiene un catálogo impresionante. Entonces, pues serían Love Army, Jaime López, Real de 14 y The Warning. Esos son mis, mis grupos de rock en México, aclaro. Vamos a irnos más tarde, lo digo yo, se los advierto, porque quiero recuperar tiempo que perdí y tengo mucho que contar. Los conspiranoicos piensan que la seguridad de Estados Unidos es infalible, totalmente imposible de sobrepasar, cuando la realidad es que no es cierto y los ataques terroristas lo demuestran. Y el loco que le disparó a Trump el otro día también, ¿no? Eh, Parece que el mayor logro de la derecha, esto es muy interesante lo que dice Juan Magno, parece que el mayor logro de la derecha actual es hacerle creer a unos pobres que otros pobres de otros países, religión o color de piel son los responsables de sus desgracias. Sí, sí, y ni siquiera es la derecha en sí, son los que, a los que defiende la derecha. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, mira, tú te vas con los personajillos, Laje, Rayo, La Calle, los de Visual Politics, que ahora son como 5, están haciendo 5 canales distintos. Los que escriben en este propio canal. Gente que no tienen que caerse muerta. Gente que tiene hipoteca, muy probablemente. Y que defienden a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Zuckerberg, a la familia, a Rupert Murdoch. Es decir, defienden a gente que no los contrataría ni para que les limpiaran los zapatos. Pero de alguna manera sienten que si ellos se identifican ideológicamente con los intereses de, de una de las peores formas empresariales, de las formas más depredadoras de la empresa, porque hay empresas que no son depredadoras, con la forma menos reaccionaria del capital, los van a querer mucho y los van a respetar. Pero Elon Musk no respeta a nadie, hombre. Y entonces son bien tristes porque ellos son los que se dedican a decir, o Marine Le Pen o Abascal, o toda esta cascajo humano, ellos son los que se dedican a decirte, no, es que mira, estamos mal por los inmigrantes. No es que mira, si te quitas a los inmigrantes, seguimos con el mismo problema de antes, ¿no? Si el trabajo que hacen los inmigrantes no lo van a querer hacer los jóvenes españoles, ni los jóvenes estadounidenses, ni los jóvenes alemanes. Eh, no, el problema no es, y esto es lo que está haciendo Elon Musk, el problema no es que se gaste el 0,1% en la seguridad social con despilfarro. El problema es que él lleva 18,000 millones de dólares en subsidios. Él sí que si le cortaran los subsidios a Elon Musk, ahorrarías miles de millones de un golpe, por ejemplo, ¿no? La película de Oliver Stone, JFK es conspiranoia pura, absoluta y pura y basada en un fiscal que escribió un libro conspiranoico también. Una amiga en su momento era agnóstica, pero tuvo una crisis horrible con las drogas, intentó hacerse daño, pero la internaron en un AA y ahora es cristiana y dice que se siente con esperanza. Pero lo importante es encontrar la esperanza sin necesidad de Dios. Mira, yo hace tiempo he querido hacer algo sobre los grupos de 12 pasos. El problema con los grupos de 12 pasos es el siguiente. Es religioso. La base de los grupos de 12 pasos, y el Alcohólicos Anónimos es el más conocido de ellos, que hay muchos grupos de 12 pasos para distintas adicciones o aficiones, no forzosamente adicciones, sino aficiones, es yo soy impotente ante mi adicción.
Solo la fuerza superior de Dios me puede salvar. Entonces te entregas a Dios y Dios te aleja del alcohol. Yo preguntaría primero, oye Dios, ¿por qué me hiciste alcohólico, no? Yo he tenido amigos que van a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y regresan y me dicen, a ver, espérate, no. Dicen que tengo que admitir que soy un mal padre, que trabajo mal, que le pego a mi mujer. Y si mira, yo no soy mal padre, soy un buen padre. En mi trabajo me esfuerzo. Por supuesto, jamás he maltratado a mi esposa, la respeto enormemente, pero bebo demasiado. Y yo lo que quiero es dejar de beber, pero no tengo por qué convencerme que soy un escupitajo en el suelo. ¿Qué es lo que te exigen los grupos de 12 pasos? Tienes que reconocer que estás en el escalón más bajo de la humanidad. Obviamente hay gente que cae hasta allí con las adicciones, por supuesto. Yo he conocido muchos adictos que no han caído hasta allí. Adictos al alcohol y que amigos míos que han muerto por beber, pero que no podían ir a Alcohólicos Anónimos porque eran ateos o porque tenían cierto respeto, cierta dignidad personal que decía, oye, yo lo que quiero es dejar de beber, no humillarme hasta sentirme la especie más baja por debajo de los gusanos, ¿no? Y ese es un problema de los grupos de 12 pasos. Y hay un amigo mío, solo uno en México, que tenía un problema grave con la bebida y que dejó de beber y yo me lo encontré años después aquí mismo en España. Sí, ¿qué hiciste? Entonces, no, pues es que encontré un grupo de apoyo de alcohólicos no religiosos, de alcohólicos ateos, de alcohólicos que no te exigen la humillación para ayudarte a mantenerte fuera de la botella, ¿no? Qué bueno que existe un grupo así, pero que yo sepa es el único grupo que existe, así que es muy peligroso. Estaría muy guapo que hiciera una colaboración en el canal 23 más Flagler, pues diles que lo hagan, yo no hago colaboración, cuando colaboro con la gente que me interesa o llamo a la gente que me interesa, si a alguien le interesa algo conmigo, me llaman y generalmente voy, yo soy bastante abierto a esto, ¿eh? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos que sufrir las consecuencias del capitalismo desmedido? Pues no sé a qué te refieres al capitalismo desmedido, porque hay muchas variedades distintas en muchos países distintos con muchas legislaciones distintas. ¿Crees que es tiempo para un levantamiento de la población? Depende de dónde, depende bajo qué condiciones. En general no es recomendable porque las revoluciones siempre salen mal. Es muy triste para muchos reconocerlo, pero las revoluciones siempre salen mal. Al final, el reformismo tiende más a poder establecer sistemas democráticos viables que las revoluciones que a la larga acaban sustituyendo a unos tiranos por otros, ¿no? No necesariamente de armas, pero un movimiento popular. Un movimiento popular siempre es necesario, pero depende de las condiciones de cada sociedad, de cada país, a veces de cada ciudad, a veces de cada empresa a la que te estás enfrentando, como consumidor, como trabajador, como proveedor, como comerciante. Si, la brocha gorda no sirve para caracterizar relaciones económicas que son enormemente complejas y diversas. Y diversas. Cualquiera que haya sido comerciante sabe que si lidia con 65 proveedores que le ponen 65 productos distintos en las estanterías, no está trabajando con el capitalismo, con un solo adjetivo. Está trabajando con empresarios muy conscientes, con empresarios hijos de puta, con empresarios abusivos, con empresarios que engañan, con empresarios que te cobran de más, con empresarios a los que no les interesan tus clientes, con empresarios que te ven mal, con empresarios para los que eres un socio importante. Entonces, con empresarios que facilitan que ganes una cantidad razonable por tu labor como intermediario y con empresarios que quieren que prácticamente te obliguen a tener su producto porque se va a vender, porque te lo van a pedir, pero no te van a ganar dinero. Todo eso no se puede englobar en una sola concepción, como es lo que, ¿qué es lo que dices? Capitalismo desmedido. Pero no sé cuál, yo sé que hay formas de capitalismo desmedidas y aquí contamos las historias de horror del libre mercado, pero si te buscas las historias de horror del libre mercado que contamos en este canal, todas son distintas. Así que ahí la casuística es mucho más importante que las teorías que lo abarcan todo, ¿no?
Se usaron armas subsónicas en contra de los manifestantes en Serbia, según se ha dicho, sí, y es grave, pero se usó una vez, yo vi lo que habían hecho, pero me faltan datos como para opinar. Evidentemente, a ver, yo he estado en manifestaciones donde entra la policía con garro, con palos a darte. No estoy seguro que los subsónicos sean lo peor, sí, pero cómo se usan, quién decide que se usan, etcétera. Pero no es porque sean armas subsónicas las que se usaron. Si estás tratando de disolver una manifestación violenta o un enfrentamiento entre hooligans del Manchester contra enloquecidos fans del Bayern Múnich en una plaza en Madrid, ¿vas a mandar a la policía que les rompa la cabeza? Sí. O puedes usar un arma así. Otra vez, condiciones, contextos, matices, complejidades, ¿no? Lo que ocurrió, yo vi lo que ocurrió en Serbia, la reacción de la gente es muy rara y se dice que fue por un arma subsónica, pero yo no tengo más datos que esos, ¿no? Ah, ¿cómo es que hay tanta gente que insiste que Ucrania fue quien atacó primero? Porque se los han contado, porque se los ha dicho gente en la que confían y porque fue el primer dato que recibieron. Y cuando es el primer dato que recibes, pues ya no crees en los otros. Te enamoras siempre. Es un sesgo un sesgo de la percepción humana, de la cognición humana. Un sesgo cognitivo es que te enamoras o te comprometes más con la primera versión que escuchas que con las versiones que refutan esa. Pero evidentemente los hechos son los que son. No es que estés informado, no, es que los hechos son los que son. Vamos a vamos a ir más tarde con las cosas que sabemos. ¿Cómo te llevas con los géneros de rock más independientes, también llamados underground? Es que hay cosas que me parecen aburridas, ¿no? Me parecen mucho postureo. La música independiente que funciona se acaba dejando de ser independiente, ¿no? Entonces los puristas, ya no les gusta. Mira, me pasó, una hija mía lo hizo. A ella le gustaba mucho Dover. A mí me gusta mucho Dover. Yo sigo enojado con Cristina Llanos por haber dejado de cantar. Me pareció una de las mejores voces del rock en español y del rock mundial. Era brutal, Cristina. Entonces mi hija empezó a ir a Dover. Y decía un gran grupo y me lo enseñó. Y yo dije, sí, son excelentes. La hermana tocaba la guitarra, esta cantaba, también tocaba la guitarra, un poco hard, pero sin ser hard. Además haciendo un rock muy distinto del de hard, mucho más punk en ese momento. Y, y de pronto se hacen famosas y mi hija estaba furiosa. Ay, ahora todo el mundo conoce a Dover. Pues sí, pues es lo que pasa con los equipos, con los grupos que tienen éxito sin salirse de su línea. Entonces, en general, los que son underground se metían en underground, pues ahí están bien, a mí que no me molesten, ¿no? ¿Cómo distingues una buena letra de una mala en una canción? Es una gran pregunta, Antonio, y te vamos a dedicar unos segundos a respondértela. Primero, ¿es igual a otras canciones sobre la misma temática? O sea, ¿cae en lugares comunes que se han agotado hasta la saciedad, el vómito y la insoportabilidad en el mismo tema? Tus dientes de perla, tu boquita de rosa, tus labios de rubí. Ese tipo de figuras, ese tipo de aproximaciones te dice que no hay creatividad, no hay imaginación, lugares comunes, cosas que ya se han hecho, no me hagas lo que ya se hizo, haz algo nuevo. Dos, cuando aborda los temas, ¿cuál es su capacidad de manejo del lenguaje que me permite ver los temas con nuevos ojos? Te lo voy a contar porque además lo estaba yo oyendo ahora. Eh, Decía yo en una canción, ¿qué era?
los niños nacen niños, pero lo siento, hoy para morirse ya no hay que ser viejo. Ya cuando empezaba la tragedia de las muertes en México, ¿no? Me parece, y no porque sea mía, pero me parece que es una forma distinta de contar la misma historia grave, la denuncia de la violencia, ¿no? Buscar nuevas formas de decir las cosas con un manejo adecuado del lenguaje, con un manejo que no llegue a la pedantería del sé palabras más importantes, más largas que tú, o más oscuras y desconocidas que tú, sino que con el lenguaje normal que usamos todos puedas contar las historias de manera distinta. Luego está la cuestión formal, o sea, esto es la cuestión del contenido. Luego está la cuestión formal. Uno, las canciones riman. Son poemas rimados, aunque hay canciones maravillosas que no riman, o no riman mucho, no riman siempre, pero tienen que estar también engarzada la letra en la música para que no se note que no estás rimando. Dos, la medida, lo que se llama el metro o la métrica en el verso. Si tienes que apresurarte para acabar la línea porque es más larga que la música, o es demasiado corta y tienes que alargar la última letra, las últimas letras, pues quiere decir que la medida de tu verso no es la medida del verso, de la frase musical. Y la frase musical y el verso letrístico tienen que coincidir, ¿sí? Si en vez de yesterday, all my troubles seem so far away, si eres yesterday, I had many troubles, but I just had to be away. No, espera. Nota, sílaba, que vivan juntos la música y la letra. Tercero, el ritmo. No, pero si tú dices, ¿cómo te extraño, mi amor? La música tiene que decir, ba, da, ba, 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 ba. Pero si tú quieres encajar eso en, ba, 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 ¿cómo te extraño, mi amor? No, es que el acento de amor va en la segunda, es llano, no es. El acento va en or, no en am. Mi amor. Porque la música tiene sus acentos y los acentos de tu letra tienen que coincidir con los acentos de la música para que haya una unión armónica, agradable al oído y no sientas tú que están diciendo, te quise tanto que ya no puedo vivir. Psst, no, ¿ves? Entonces, esos son los elementos que, por un lado, del contenido de las letras y el cómo se cuentan las cosas y el cómo se engarza la letra con la música para dar un resultado que sea agradable al oído, que sea memorable, que sea inteligente y bien hecho. No es tan difícil. No es tan difícil, pero desafortunadamente en las letras en español, primero que nada que hay que recordar que el inglés es un idioma pentasilábico por su propia formación, por su propia forma su propia musicalidad. Se presta mucho a lo pentasilábico y el rock en su principio es pentasilábico, mientras que el español es octosilábico. Por eso el romance y el corrido se nos dan tan bien, porque son de ocho sílabas. El español es más un idioma octosilábico por su musicalidad interna. Y no sé por qué decía, no sé por qué decía esto. Cuando se trata de hacer rock, tienes que cambiar las cosas a la lógica de tu propio idioma. Cuando tratas de imitar otro idioma con la musicalidad del tuyo, pues se pelean, se enfrentan, ¿no? Yo creo que el problema de las letras en español, lo he dicho muchas veces, es que de veras tenemos instrumentistas de delirio. Lo que quieras, percusionistas, vientos, metales, maderas, guitarras,
lo que sea, arpistas. Tienes gente que con los instrumentos no tiene problema, que tiene personajes impresionantes, como decía yo, Lalo Tex en la guitarra o Salvador Martínez, me parece que era el bajista del Lobo Army, que yo lo adoro. Pero esa entrega, ese cuidado por la factura musical no está, no está compensado con ese mismo cuidado en la factura de la letra. Por eso cuando te encuentras a Jaime López o te encuentras a Real de 14, te impresionas porque la musicalidad de la palabra y la musicalidad de la música, valga la redundancia, se conjuntan perfectamente, ¿no? Piensen, escucha Azul de Real de 14. Hay 2 o 3 versiones en vivo en YouTube que son absolutamente delirantes. Escucha el Mequetrefe de Jaime López, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo considero una buena letra, probablemente estoy equivocado. Vámonos a cosas que sabemos, que hoy decíamos vamos a hablar de Blondlot y los rayos N, los inexistentes rayos N, y volvemos dentro de 8 minutos. De los métodos de la ciencia es que sus experimentos y observaciones son reproducibles, que cualquiera puede llegar a los mismos resultados a partir del mismo método. Cuando esto no ocurre, suenan todas las alarmas. El descubrimiento de los rayos X realizado por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 sacudió al mundo más allá de los espacios donde los científicos trabajaban en los inicios de la gran revolución de la física de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto se debió no solo al descubrimiento en sí, sino a la difusión de una fotografía tomada unos días después con rayos X por Röntgen, donde la mano de su esposa mostraba con claridad sus huesos y la alianza matrimonial. Por primera vez en la historia se podía ver así el interior del cuerpo humano y el público se unió en su fascinación a los científicos. Uno de los entusiastas del trabajo subsecuente con los rayos X fue el notable científico francés René Prosper Blondelot, que ya había alcanzado notoriedad al medir la velocidad de las ondas de radio de distintas frecuencias, demostrando que era igual a la velocidad de la luz y confirmando así experimentalmente la visión de James Clerk Maxwell de que la luz, el magnetismo y la electricidad eran manifestaciones de exactamente la misma fuerza, la electromagnética. Habiendo recibido además 3 premios de la Academia de Ciencias de Francia, Blondelot empezó a trabajar con rayos X. Cuando intentaba someterlos a polarización en 1903, reportó haber descubierto otros rayos totalmente diferentes a los que llamó N, en honor de su ciudad natal Nancy, en cuya universidad además trabajaba. En poco tiempo muchos otros científicos estaban estudiando los rayos N siguiendo las afirmaciones de Blondelot. Pero los rayos X se habían detectado mediante mediciones y sus efectos eran espectaculares, como lo demostraba la fotografía de la mano de Anna Bertha Röntgen, eso que hoy llamamos una radiografía. Pero los rayos N no se detectaban así. Era necesario ver un objeto en condiciones de oscuridad casi total y entonces al surgir los rayos N se veía mejor. Por ejemplo, una pequeña chispa producida por 2 electrodos cuya intensidad aparentemente aumentaba en presencia de los rayos N. Irving Langmuir, ganador del Premio Nobel de Química, mencionaba otro procedimiento para producir rayos N. Se calentaba un alambre en un tubo de hierro que tuviera una abertura y se ponía sobre esta un trozo de aluminio de unos 3 milímetros de espesor. Los rayos N saldrían atravesando el aluminio. Al caer sobre un objeto tenuemente iluminado, este podría verse mejor, según Blondelot y sus seguidores. Dicho de otro modo, la presencia o ausencia de los rayos N se detectaba solo subjetivamente de acuerdo a la percepción del experimentador. Y sobre esta endeble base, en poco tiempo se desató una verdadera locura de los rayos N con afirmaciones cada vez más extravagantes. Blondelot afirmaba que los rayos N atravesaban una hoja de platino de 4 milímetros de espesor, pero no la sal de roca, que podían almacenarse en algunos materiales, que una lima de acero templado sostenida cerca de los ojos permitía que se vieran mejor las superficies y contornos iluminados por los rayos N, y afirmó haber descubierto además los rayos N1, que en lugar de aumentar la luminosidad, la disminuían.
Sus experiencias implicaban prismas y lentes hechos de materiales no ópticos que usaba para refractar y difractar, supuestamente, los rayos N. Un biofísico, Augustin Charpentier, produjo una abundante serie de estudios sobre los rayos N, llegando a publicar 7 artículos científicos en un solo mes sobre el tema. Entre sus descubrimientos, que los conejos y las ranas emitían rayos N y que estos aumentaban la sensibilidad de la vista, olor, sabor y audición en los humanos. Se afirmó que tenían, por supuesto, propiedades terapéuticas, incluso que los rayos N emitidos por la materia viviente eran distintos de alguna manera de los otros y se bautizaron como rayos fisiológicos. Pero no todo era entusiasmo. Apenas un mes después de la publicación aparecieron informes de científicos que no podían replicar o reproducir los experimentos de Blondeau, algo que se fue haciendo más frecuente mientras más extravagante se volvía la ola de afirmaciones respecto de estos rayos que, pese a todo, seguían siendo detectados únicamente mediante la vista como presuntas variaciones de la luminosidad. Uno de los científicos que no pudo replicar los resultados de Blondeau fue Robert Wood, autor de grandes aportaciones en el terreno de la óptica y la radiación ultravioleta e infrarroja, quien decidió ir a Francia a visitar a Blondeau. Según el relato de Langmuir, Blondeau demostró a Wood las fotografías de la variación en luminosidad de un objeto supuestamente por causa de los rayos N, pero Wood pudo determinar que las condiciones en que se habían tomado las fotografías eran poco fiables. Luego Blondeau le intentó mostrar cómo un prisma de aluminio refractaba los rayos N, permitiendo ver los componentes de dichos rayos. En un momento de la demostración que se llevaba a cabo en una habitación oscura, Wood quitó el prisma de aluminio del aparato, pese a lo cual Blondeau afirmaba seguir viendo el espectro de los rayos N. Wood quedó convencido que los rayos N eran un fenómeno ilusorio, un error de percepción que no tenía una contraparte medible real. Wood publicó sus resultados en la revista Nature en 1904 y su artículo fue un balde de agua helada para quienes trabajaban en los rayos N. Hubo intentos adicionales de medirlos usando criterios objetivos, detectores o sensores, pero en solo un año los rayos N habían desaparecido del panorama científico. Incluso Blondeau dejó de trabajar con ellos, aunque hasta su muerte en 1930 siguió creyendo que eran reales. Para Irving Langmuir, el caso de los rayos N es ejemplo de lo que llamó en una conferencia de 1953 ciencia patológica, aquella en que no hay implicada falta de honradez, pero en la cual la gente se ve engañada para aceptar resultados falsos por una falta de comprensión acerca de lo que los seres humanos pueden hacerse a sí mismos para desorientarse por efectos subjetivos, deseos ilusorios o interacciones límite. Es un relato útil para que tanto científicos como público en general seamos cautos ante afirmaciones extraordinarias, aunque provengan de científicos respetados que, como todo ser humano, pueden equivocarse. En 1989, los físicos Stanley Pons y Martin Fleischmann afirmaron haber conseguido un proceso de fusión en frío para obtener energía. Nadie pudo reproducir sus resultados y ambos optaron por abandonar la comunidad científica para seguir trabajando en espacios pseudocientíficos donde nunca pudieron tampoco reproducir sus resultados. Lo mismo ocurrió con la supuesta demostración de Jacques Benveniste de que el agua tenía memoria de los materiales que había tenido disueltos. Pese a todo, hay gente que sigue creyendo en la fusión fría, la memoria del agua y los rayos N. Pues esa es la historia de los rayos N y de los científicos que a veces meten la pata y punto. Lo malo es cuando persisten en su metida de pata, pese a que se les demuestre que están equivocados. Y esto ha pasado desafortunadamente en muchísimas ocasiones. Bueno, rápidamente me piden que oiga algo de Ghost. Bueno, lo voy a intentar, pero no me gusta, no me gustan los que se disfrazan, pues. Que solemos romantizar los géneros musicales, pero yo no. Prejuzgar buena música. Creo que podemos encontrar música mala en el rock y música buena en el regional mexicano. ¿Qué opina de esto? Que sí, por supuesto. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, siempre fui más de guapangos que de corridos, fíjate. Y de bolero ranchero, no. Me gusta Rush, pero me desagrada la voz de pequinés del cantante. Es un gusto adquirido. Es como la cerveza. La voz de Geddy Lee es un gusto adquirido. Al menos canta bien.
Es que decía, pues, es que en aquel entonces lo normal en el rock eran las voces muy, muy agudas, y ya se le quedó para siempre. ¿Le gustó la canción de Now and Then? Sí, sí, me gustó mucho y la comentamos aquí en su momento. ¿Sabías que el verdadero apellido de George Soros es George Schwartz? No, Schwartz, con T. Y aquí hay algo que es interesante contar. Yo, como todo el mundo sabe, o debería saber, eh, yo, ah, a ver, esperen un segundo. No sé qué pasa aquí. Yo soy adoptado, entonces no, el apellido Schwartz no es de mi, es el apellido de mi padre, y digo, lo tengo yo muy, a mucha honra, pero no es mi familia biológica. Pero es que originalmente el apellido con el que mi padre llega a México es este, porque él es de Polonia. Entonces es una de las miles de variantes que hay de Schwartz, o Schwartz, o Schwartz, o Schwartz. Y él llega así, por supuesto, le decían al señor Schwartz, ¿no? Entonces se cambiaron la grafía a la grafía de negro en, en, uh, en alemán. Pero sí, entonces no, George Soros no. Visual político considero que no son de derecha, son muy de derecha, muy de derecha. Y cada vez más, es que oigo cosas que dices tú, es que están contando la mitad de la historia para que les salgan las cuentas, ¿no? Ser de derechas es no ser objetivo necesariamente. Ser de derechas implica, a ver, no implica dejar de ser objetivo, pero el fanatismo de derecha o de izquierda sí llevan a la pérdida de la objetividad, ¿no? Cuando tú quieres defender a Donald Trump no puedes ser objetivo. Cuando quieres defender el ultraindividualismo de Ayn Rand, pues no puedes ser objetivo, tienes que entrar en el mundo de la subjetividad, por mucho que te hagas, que crees que eres objetivista, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo tardó en aprender inglés? No tengo idea, porque no tengo recuerdos, y nadie tiene recuerdos antes de los 5 años en general, ¿eh? Los recuerdos que creemos tener anteriores es porque nos los contaron, porque la zona del hipocampo de nuestro cerebro no está lo suficientemente desarrollada para guardar memorias episódicas. Habrá casos de un año más, un año menos, pero en general, pues hasta los 5 años no tenemos recuerdos episódicos. Y entonces mis primeros recuerdos episódicos son en el kindergarten, y allí la mitad del tiempo era en inglés. Entonces yo aprendí inglés desde que tenía 5 años y he hablado inglés toda mi vida. No tengo un proceso de aprendizaje de inglés, ¿no? ¿Es posible que la fachosfera divulgue su propaganda en escuelas católicas cristianas en cualquier país? Sí, siempre. Es siempre un problema de la fachosfera, de la religión cristiana y católica. Si la religión cristiana es la religión que mantiene los principios de la derecha, la injusticia, porque Dios así decidió crear el mundo, la desigualdad, porque así decidió Dios crear el mundo. Este mundo es un valle de lágrimas, tú no tienes por qué querer estar viviendo mejor, tú lo que tienes que hacer es rezar mucho, porque así en la otra vida ya te toca, ¿no? Pero ahora no le vas a quitar impuestos al señor Elon Musk para repartirles a los pobres comida, que comen cosas muy feas, no comen trufas ni comen caviar. El champán, ni saben lo que es el champán. O sea, es gente que no, ¿qué vas a gastar en ellos? ¿Van a comer arroz? No, tú déjale su dinerito a Elon Musk, que ya Dios te dará de comer cosas maravillosas cuando estés en el paraíso. Ese es el cuento de la Iglesia Católica. Entonces, su alianza con la derecha política pues es evidente, con la derecha económica es evidente, con la derecha política más. Quien decide quién debe gobernarnos es Dios. La democracia es una aberración. La democracia es un atavismo, no atavismo, una enfermedad social. La soberanía viene de Dios y Dios dice, el emperador es Maximiliano II, el emperador es Napoleón, el emperador es Luis XVI. ¿Usted qué?
¿Por qué? Porque la democracia no es religiosa. Se debe respetar la decisión de Dios y la soberanía procede de Dios y no del pueblo, como decimos los demócratas, ¿no? Bueno, me pidieron que contara algo y y me repasé la historia y es buenísima. Vamos a hablar de Juan Pujol García, mejor conocido como Garbo. ¿Por qué Garbo? Porque era un gran actor. Y entonces le pusieron el nombre de Greta Garbo, que era la gran actriz en aquel momento. Se lo puso el MI5, que era el departamento de espionaje de, y es el departamento de espionaje del Reino Unido. La historia es esta. Juan Pujol García es un joven catalán que en la Guerra Civil Española tuvo el problema de que su familia fue levada por los republicanos, los republicanos maltrataron a la familia, y luego lo hicieron pelear por los republicanos, porque aquí era donde te tocaba quedar, peleabas por ellos, porque te convertías. A partir de usted ahora es soldado de este ejército. Es que yo opino lo contrario. No lo diga otra vez porque lo fusilamos. No, pues opino lo que usted me ordene. Y esto pasó mucho en la Guerra Civil Española, desafortunadamente. Entonces, pero en la Segunda Guerra Mundial, él decidió que iba a hacer algo por la humanidad. Que quería hacer algo por el bien de la humanidad. Y entonces fue a la embajada británica en Madrid y dijo, ya quiero ser su espía. Y le dijeron, así como, la puerta está allá, cuando termine, cuando salga, cierra, por favor, que nos va a dar frío, ¿no? Entonces, él empezó a trabajar como hacerle creer a la Alemania nazi que él era un fervoroso nazi que estaba dispuesto a trabajar con Alemania. Y los alemanes eso sí se lo creyeron. Él era un oficial del gobierno español, furibundamente pro-nazi, y lo aceptaron como agente alemán. Le dijeron que tenía que viajar al Reino Unido para reclutar a otros agentes. En vez de eso se fue a Lisboa, por cierto, y empezó a crear informes acerca del Reino Unido sin estar en el Reino Unido, utilizando fuentes públicas, una guía de turistas de Gran Bretaña, los horarios de los trenes, noticieros cinematográficos. Claro que había antes que hubiera televisión, lo que querías, si querías cuestiones visuales, cada semana más o menos ponían un noticiero cinematográfico que te contaba lo que había pasado hace un mes o 3 semanas. A mí todavía me tocaron, joder, los noticieros cinematográficos. Y en fin, con esto fue dándole informes a los alemanes y los alemanes se lo empezaron a tragar. Entonces era una gente que tenía la confianza de los altos mandos nazis y empezó a inventarse agentes. Él decía, pues estaba reclutando otros agentes para que ayudaran. Una serie de agentes ficticios que además cuando había información falsa o errores, decía, ay no, pues la culpa es de mi agente número 16 que leyó mal las cosas, o uy, igual es sospechoso, vamos a ponerle un ojo encima porque igual está trabajando para el enemigo. Y los alemanes decían, qué bien. Y estando en el Reino Unido ya una vez le dio informes a los alemanes de un supuesto convoy de barcos que iban con poca protección, y entonces Alemania se iba a atacarlos y hundir un montón de barcos británicos con poca protección. Y pues, los alemanes estuvieron tratando de encontrar el convoy que solo existía en la cabeza de Pujol. Entonces, pues, los británicos dijeron, ¿tú hiciste esto? Y él dice, sí, inventé un convoy y pues, los alemanes se lo han creído. Entonces lo aceptaron como agente del MI5. Eso es lo que se llama un doble agente, un señor que dice que trabaja para las dos partes en una confrontación determinada, pero en realidad trabaja solo para uno de ellos. Los alemanes no sabían que estaba trabajando con los británicos sí sabían que estaba trabajando con los alemanes. Los alemanes le pagaban por esto, y él llegó a tener 27 agentes absolutamente imaginarios, alimentando la información para el espionaje, para mandársela a los alemanes. La información que le daban a los alemanes, y que esto lo hacía obviamente ya con el MI5, con los
responsables del MI5 controlando. Era una mezcla de ficción total, de invenciones totales, información real, genuina, pero de poco valor militar, e información militar muy importante de inteligencia que siempre llegaba tarde. Entonces, los alemanes decían, pues, oye, qué bueno que nos informaste esto, pero ya es muy tarde, pues ya nos rompieron la cara aquí o perdimos tal batalla o tal. Su momento de gloria es cuando viene el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía, en 1944, tiene el problema de que los británicos, británicos y el ejército libre francés y los estadounidenses tenían que engañar a Alemania, haciéndole creer que se iba a producir la invasión de Europa, porque esto además Stalin impedía la apertura del frente occidental constantemente, que desde el Reino Unido se iba a producir una invasión de Europa, del continente europeo, pero que iba a ser por el paso de Calais, que es el punto más cercano entre la isla de Gran Bretaña y la Francia continental, el paso de Calais. Y el trabajo que hicieron de inteligencia importantísimo el MI5 fue convencer a los alemanes de que así era, ¿no? Entonces, Pujol ofreció información falsa que convenció a los alemanes de que el ataque principal sería en Pas de Calais, de modo que mantuvieran grandes cantidades de tropas y de fuerzas en Calais, preparándose para la invasión, mientras la invasión se producía en las playas de Normandía. Para lograr esto, en la zona de británica del Paso de Calais, se pusieron, por ejemplo, tanques hinchables, inflables. Eran globos en forma de tanque, pero que claro, los aviones que pasaban en las alturas, los aviones espía alemanes, pues veían que había tanques y había jeeps y había aviones, también eran de madera o inflables, y movimientos de tropas, que eran tipos que, como en estas desfiles de Potemkin, ¿no? Que los mismos desfilaban por varios lugares distintos y pensabas, ¡ay, como 1000! Y eran 10 que marcharon 100 veces. Y convencieron a los alemanes. La invasión se produce en Normandía. 3 días después de la invasión, cuando ya estaban establecidas las cabezas de playa en las distintas playas que tomaron británicos, estadounidenses, canadienses y australianos, no fue solo Estados Unidos el que invadió Europa, Garbo envió un mensaje diciendo que había 75 divisiones en Gran Bretaña todavía y un grupo del primer ejército de los Estados Unidos con 11 divisiones, con 150,000 hombres, comandados por George Patton, que estaban listos para invadir por Calais. Es decir, que la invasión en Normandía había sido una maniobra de diversión para que Alemania moviera sus tropas hacia Normandía y entonces se pudiera hacer la gran invasión por Calais. Y entonces, los dirigentes alemanes, el comandante en jefe en el occidente, que era el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, se negó a permitir que el general Erwin Rommel moviera sus divisiones del Paso de Calais a Normandía. Y en un momento dado, había más tropas alemanas en la zona del Paso de Calais, 2 meses después de la invasión de Normandía, de las que había en Normandía el día de la invasión. Es maravilloso. Y es el trabajo, todos estos trabajos de la guerra que no son dispararle al enemigo, como el trabajo de codificación de la máquina Enigma que consiguió por supuesto se me ha olvidado el nombre, el gran matemático británico, cuyo nombre va a aparecer aquí después. A Pujol además los alemanes le daban dinero, por supuesto, tenía que mantener a sus agentes, tenía que pagarles y tenía que tener un nivel de vida como alto funcionario británico. Le soltaron más de $350,000 de aquel entonces. Final, en un momento dado antes del final de la guerra, Alemania le concedió la Cruz de Oro. Y al final de la guerra, el Reino Unido le concedió
la orden la medalla de miembro de la Orden del Imperio Británico, los OBE. Tengo una amiga que es OBE, que es una cantante de folk, Eliza Carthy. Bueno, terminada la guerra, o sea, evidentemente el trabajo de agente doble que hizo Pujol fue importantísimo para el esfuerzo bélico. Y por supuesto, lo que dijo él es que los nazis que quedaron vivos van a venir vienen sobre mí, van a matarme. Entonces, en 1949 fingió su muerte de malaria y se hicieron todos los arreglos del funeral y se enterró un ataúd vacío. Joan Pujol García. Y él se fue a vivir a Venezuela, a la población de Lagunillas, el pueblo de Choroní, se fue al pueblo de Choroní, donde fundó una librería, puso una tienda de regalos y un cine. Y a mí esto siempre me recuerda al mexicano, al capitán Roberto Vega González, al que yo conocí, que después de pelear en la Guerra Civil Española, pasar 3 años condenado a muerte por Franco, ser liberado y luego enrolarse en el ejército estadounidense para pelear contra los fascistas y acabar como parte de las fuerzas de ocupación del ejército estadounidense en Japón, cuando yo lo conocí tenía un restaurante. Cuando yo lo entrevisté al capitán Roberto Vega González, tenía un restaurante, un tipo muy amable. Finalmente, en 1984, para acabar la historia, casi 35 años después, de hecho, el escritor británico Nigel West, que estaba especializado en novelas de espías, encontró datos que le indicaban que quizás Pujol estaba vivo. Se dedicó a buscarlo, finalmente lo encontró. Pujol viajó a Inglaterra, se reunió con sus antiguos compañeros del MI5, recibió honores, lo recibió el duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel. Viajó por varios países europeos, apareció en los medios de comunicación, volvió a Barcelona, donde estaban los hijos que creían que estaba muerto, y finalmente volvió a Venezuela, donde ya había hecho vida, y allí murió en 1988. Historias de espías así, hay muchas y maravillosas. Es la cara B de la guerra, que es importantísimo también conocer, porque no es necesario para ayudar a ganar una guerra, como por ejemplo para ganar la guerra de Ucrania, pues no es necesario forzosamente tomar un fusil e ir para allá. Muchas personas a mí me han dicho que mi apoyo a Ucrania debería reflejarse en el hecho de que tomara yo una R-15 y me fuera yo a matar rusos. Pero yo considero que mis condiciones físicas en este momento no son tales como para que fuera yo un activo militar, sería yo más que nada un pasivo militar, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno puede hacer en favor de las causas en las que cree, en las causas en las que verdaderamente piensa que puede hacerle bien a la humanidad, como lo hizo este señor, cuya foto no les he mostrado, que es Joan Pujol García, aquí un poco más caracterizado, aquí un poco menos caracterizado, el más importante espía, probablemente británico, el más importante doble agente británico-alemán de la Segunda Guerra Mundial, que muchísima gente ni siquiera conoce. Gracias por los servicios prestados al señor Garbo. Usted hablará de Tom y Jerry. Creo firmemente que el declive moral de Hispanoamérica se debe a que dejaron de consumirse sus cortos animados. No tengo pruebas, tampoco dudas. Toda la historia de Tom y Jerry se encuentra en este libro de Tom y Jerry a las supernenas, la aventura de Hanna-Barbera, porque Tom y Jerry fue creado por Hanna-Barbera cuando estaban en los estudios MGM. Y después de ganar Óscares al mejor corto animado en varias ocasiones, decidieron hacer su propio estudio de animación, Hanna-Barbera. Entonces William Hanna y Joseph Barbera fueron los creadores de Tom y Jerry. Probablemente tengas razón. Los ataques a las Torres Gemelas de los Estados Unidos para preparar la Agenda 2030. Vale. Duele que los seres queridos de uno hayan caído en las garras conspiranoicas. Sí.
Y es muy grave la situación de las conspiranoias en este momento. De Doberman carta Cherry Lee. Era tu nickname de antaño, dice Elvita o Gelvita Menino. Para mí la gran canción de Dover es Devil Talk to Me. Sí. ¿Qué te parece el fraseo de Angus Young? Sin tanta distorsión en la guitarra, ¿crees que enriquece el estilo de tocar de Chuck Berry? Angus Young es un enorme guitarrista. No sé si enriquezca el estilo de tocar de Chuck Berry, pero creo que tiene un estilo de guitarra que es absolutamente arrollador. Pero mira, me acabas de recordar algo muy bonito de Chuck Berry. Declaró Chuck Berry en una ocasión, y esto se refiere mucho al rock, lo que ha pasado. Si yo solía pensar que ser artista era pintar cuadros, luego me dediqué a la música y resultó que era yo artista. Y fíjate que sí. Esa desclasificación no aclara nada, es más, los sospechosos habituales siguen, no hay cambio. El único que sacaría de la lista es a Castro. Sí, hombre, sí. Tú nunca vas a creer nada que no sea lo que ya crees. No ubico a David Jiménez. La utilización de pistola Taser es mejor que la utilización de la pistola con balas de plomo, sí. ¿Qué opinión tienes cuando dicen que el rock está muerto? Estoy absolutamente convencido que quien dice que el rock está muerto no está oyendo rock. Entonces, pobrecito, ¿no? Y me recuerda mucho a alguien, de alguna de las primeras entrevistas que hice en mi vida, a un grupo mexicano que se llamaba Los Folcloristas, a quienes yo despreciaba profundamente, pero me mandaron mis primeros trabajos. Era yo un bien jovencito y en la revista Sonido me mandaron a entrevistar a los folcloristas. Y ahí voy. Y entonces, el que era el líder de los folcloristas, un sujeto absolutamente siniestro, cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo en un momento dado, es que la música debe tener siempre un contenido social. Si no, le pasa lo que al barroco y a Bach, desaparece. Yo lo miraba diciendo, Bach desaparece. Es la columna vertebral de toda la música occidental desde el momento en que empezó a componer. Es esencial para entender toda la música occidental, incluido el rock, incluida la música folclórica latinoamericana, que se hace con instrumentos que no todos son originales, no todos son prehispánicos. Se hace fundamentalmente con instrumentos que son producto del mestizaje cultural. Y me dice que Bach se va, que ya no está, que no hay herencia del barroco. Y yo flipaba en colores, ¿no? Te doy nombres, grupos de rock hoy que tienes que escuchar. Y ahí me faltan muchos, porque yo, como sabes, se me olvidan nombres. Y precisamente ayer estaba escuchando yo a Ratchet Dolls. Fíjate, me acordé. Ratchet Dolls, un grupazo. Tiene dos primeras guitarras, un chico y una chica. Y hacen duelos de guitarra. No hay primera y segunda guitarra, hay dos primeras guitarras, que se alternan, obviamente, en ocasiones, el acompañamiento armónico. Ratchet Dolls, The Sixters, Platinum Moon, Burn the Jukebox, Freeze the Fall, As December Falls, Plush y The Warning. Te acabo de dar ocho grupos de gente menor de 25 años, todos están haciendo un rock de primerísimo nivel. De primerísimo nivel. Te vas a la generación anterior y tienes a quien quieres, a Paramore, a Hailstorm, a Imagine Dragons, a Dead Poets Society. Es decir, hay grandes grupos que están activos, que están produciendo, que están generando. Si no los oyes, el que está muerto eres tú. Tu rock interior se ha muerto, pero el rock sigue perfectamente vivo. Otra cosa es que no esté en las primeras espacios donde siempre estuvo el pop, principalmente. Lo que iba a los primeros lugares
lo vamos a ver en los comentarios arancelarios, lo que estaba en primeros lugares de venta siempre ha sido el pop. Eso no pasa nada. Dice Aileen Calani, eso de saber las sílabas en los idiomas es tremendo, por eso el blues en español suena tan fatal, al contrario de la salsa, rumba y merengue. Sí, pero sí se puede hacer blues en español. Yo he hecho blues en español, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. Yo, yo soy un músico un músico malo, siempre lo he dicho. Soy un músico limitado, pero mi herramienta es el lenguaje. Y es lo mismo que le pasaba en gran medida a José Cruz Camargo. Su principal herramienta es el lenguaje, siendo que toca la guitarra, toca la armónica, y me parece un cantante enormemente aceptable, pero te das cuenta que su factura musical es espectacular. Vale, ten cuidado, Mauro Dueñas, porque estás muy conspiranoico aquí, te banean con una facilidad, no tienes idea. Jordi Bayarri dijo que equiparó la ciencia a todos los esfuerzos humanos por conocer la realidad y mencionó a Aristóteles. ¿Por qué no lo callaste como a los comentarios temerarios? Los comentarios temerarios no los callo, les respondo. Pero él no me dijo que Aristóteles fuera científico. Aristóteles hizo algunas cuestiones que aumentan el conocimiento, como por ejemplo su trabajo en embriología, que no es su trabajo en filosofía. ¿Aumentó el conocimiento Aristóteles con su trabajo en embriología? Sí. ¿Lo aumentó con su trabajo en filosofía? No. ¿Algo más? Ah, su visión del rock en español me parece muy mexicanizada y muy de los 70s. Habla como si no existiera Charly García o Spinetta, y no soy anti-México, los tabucos y los Sacos y Caifanes tienen buenas letras. Vale, verás, me preguntaron por mis grupos favoritos mexicanos. ¿Cómo voy a mencionar a Charly García, a Serú Girán? ¿Cómo voy a mencionar a Los Prisioneros? ¿Cómo voy a mencionar a... Dios mío, ahora no me acuerdo del nombre de los que hacían un ska brutal, argentinos. No voy a mencionar a nadie que no sea mexicano, no por mi visión, sino porque me preguntaron por los grupos mexicanos favoritos. El otro día me preguntaron si me gustaba Miguel Mateos. Expliqué que sí, conté lo muy importante que fue, sobre todo en la década de 1990. Yo presentaba los discos de Miguel Mateos en el programa de radio que tenía yo en Radio Querétaro. Fito Páez, la primera vez que estuvo por México, estuve yo con Fito Páez, promovimos la música de Fito Páez. El disco era el disco de 63. Fito Páez me parece un genio. Pero me preguntaron sobre México, papá. Ay. Bueno, y pasando a otros temas. Eh, Vamos a hablar de la tercera ola. Un experimento que fue absolutamente escalofriante y que tiene un significado especial en este momento cuando uno se pregunta. Tienes a Marco Rubio, un tipo que dijo que Donald Trump era un peligro. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos y dice que Trump es el genio más grande que ha tenido la humanidad. J.D. Vance, el vicepresidente, era un hombre que decía todo lo que tú piensas sobre Donald Trump, lo decía ya él. Y ahora dice que Donald Trump es poco menos que Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Lindsey Graham, que se separó de Donald Trump en un discurso tronante
después del 6 de enero de 2021, cuando las huestes de Donald Trump atacaron el Capitolio, y que actualmente tiene la nariz color marrón porque se dedica a besarle el trasero a Donald Trump. Esa gente como el secretario de Comercio que dice que Donald Trump es el hombre más inteligente que ha tenido, el presidente más inteligente que han tenido los Estados Unidos, y cosas por el estilo. Y nos preguntamos cómo es posible que alguien asuma una ideología autoritaria cuando tiene que saber que está mal, ¿no? Tiene que saber que está negando la realidad para enfrentarse o para abordar una fantasía cómoda. 1967, este señor, que está arriba a la izquierda, que todavía vive, por cierto, el profesor Ron Jones, era profesor de la clase de Historia del Mundo Contemporáneo en una secundaria de California, de Palo Alto, California, para sus alumnos que tenían unos 15 años de edad. Y los temas que había tratado para entonces era, por ejemplo, Rusia, China y África. Que un lunes 27 de marzo, el lunes 27 de marzo de 1967, al parecer es la fecha exacta, descubrió que él antes de eso obviamente descubrió que no conseguía explicarles a sus alumnos cómo la gente a lo largo de la historia ha seguido a la multitud, aun cuando estuvieran ocurriendo cosas horribles como las que ocurrieron en la Alemania nazi, como las que ocurrieron en los gulags rusos, como la revolución cultural de Mao Zedong, las barbaridades de López Obrador, los crímenes de Duterte, la embarrada, el baño de sangre que le da Videla, Pinochet o Franco, sus respectivos países, o Pol Pot. Y lo que se le ocurrió fue demostrarles a sus alumnos cómo pasaba esto a través de un experimento. Y decíamos, ese día, el 27 de marzo de 1967, le anunció a sus alumnos que estaba emprendiendo un movimiento para eliminar la democracia. El movimiento se llamaba la Tercera Ola, como símbolo de fuerza. Él se refería a lo siguiente, era un joven en aquel momento y era surfista. Y se dice que la tercera ola siempre es la más grande. Entonces los surfistas esperan, cuando viene una buena ola, la dejan pasar la segunda, porque la tercera va a ser la grande. Entonces, usó el nombre de la tercera ola como el símbolo de la fuerza que iba a tener su movimiento. Uno de los puntos centrales de su movimiento, decíamos que la democracia tenía una debilidad principal que favorecía al individuo por encima de la comunidad, cosa que yo no creo que sea cierta, precisamente cuando la democracia se basa en los votos de la comunidad para determinar el rumbo político y social de una sociedad. Pero esto es lo que les dijo. Y entonces, su énfasis fue que el punto principal del movimiento era la comunidad. Y su primer lema fue la fuerza a través de la disciplina. Esa especie de 7 es la ola, es la tercera ola. La fortaleza a través de la disciplina, y la tercera ola luego se convirtió, estoy poniendo la mano así, en esto. Este era el saludo en forma de ola que se hacían los miembros del movimiento. Y aquí hay otros logotipos que se hicieron en la clase sobre la tercera ola. El resto de la lema era fortaleza a través de la disciplina, fortaleza a través de la comunidad, fortaleza a través de la acción y fortaleza a través del orgullo. El primer día del experimento, Jones entró a la clase y escribió fortaleza mediante la disciplina en la pizarra y les habló a los alumnos sobre los méritos de ajustarse de manera disciplinada a una rutina y les pidió que se sentaran rectos.
Al responder a preguntas, Jones les indicó a los alumnos que tenían que ponerse de pie y ser tan concisos como fuera posible con sus respuestas. El segundo día, Jones añadió fortaleza a través de la comunidad, hablando de los beneficios de trabajar juntos como equipo y crear espíritu comunitario. Esta tercera ola dividió a los alumnos en dos grupos. Les dio tarjetas a todos, eran sus tarjetas de pertenencia al movimiento de la tercera ola. Pero algunos de ellos tenían atrás una X. Esa X era la X de los informantes. Ellos eran ahora la Gestapo. Y tenían que informar de los alumnos que se estuvieran saliendo de lo que estaba organizando el movimiento. Tenían que ser los delatores. Desde el principio, por supuesto, no crean ustedes, y esto se ha presentado mal varias veces en explicaciones que había visto de la tercera ola, que todos los alumnos se pusieron en firmes y empezaron a seguir las órdenes del profesor Jones. No, desde el principio hubo disidentes, gente así como si yo, ¿no? Yo hubiera preguntado ya, y si no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, pues por ejemplo, un alumno llamado Sherry Tosley le preguntó al señor Jones, ¿y por qué no podemos decir lo que pensamos? Y lo que dijo él, fuera de aquí, a la biblioteca. Tú ya no estás en el movimiento, pero ya no estás en el salón. Y siguió así mandando alumnos que cuestionaban el movimiento a la biblioteca, hasta que el bibliotecario, que había crecido en la Alemania nazi, dijo que esto está gravísimo, no pueden aceptar esto, tienen que hacer algo. Empezaron a hacer carteles contra la tercera ola y al día siguiente, después de una hora de que iniciaron las clases, se habían arrancado todos los carteles en contra del movimiento. Todos los alumnos que siguieron las indicaciones, estas indicaciones que estaba dando, por cierto, no las daba él, eran parte de un movimiento que se había iniciado que tenía un líder. No es como QAnon, si se acuerdan. Entonces, la escuela, que estaba al tanto de todo esto, cuidado, permitía que se colgaran los carteles en contra del movimiento y así el profesor podía fortalecer su mensaje. El tercer día vino fortaleza a través de la acción y habló de los méritos del activismo y les pidió a los alumnos que empezaran a reclutar a otros alumnos fuera del salón de clase a que fueran parte del movimiento. La fuerza a través de la disciplina y la fuerza a través de la comunidad significaban que nada tenías que hacerse si no era con acción directa. Al pasar los días, el profesor se dio cuenta que él estaba además disfrutando el poder, el control y la adoración que le expresaban los alumnos porque les había dado una disciplina férrea que de alguna manera los liberaba a ellos de la responsabilidad de pensar. Le encantaba a él que 100 alumnos lo saludaran así, así. Era, es que no quepo, pero era el codo en ángulo recto y la mano haciendo el símbolo de la ola. Él mismo contó que era enormemente adictivo, lo contó en un libro, luego se ha dedicado a escribir libros, fue profesor durante muchos años más y lo echaron de esa secundaria no por este proyecto, sino por su oposición a la guerra de Vietnam. Pero el experimento empezó a cobrar vida por sí mismo y para el tercer día ya había juicios falsos en la clase a partir de los testimonios de los informantes que decían que tal o cual alumno estaba saliéndose de las líneas. Debido a la Gestapo de los alumnos que habían recibido la credencial, el carné con un tachón rojo, los miembros de la tercera ola descubrieron que ya no podían confiar en sus mejores amigos. Algunos se habían conocido durante 10 años, estaban en la escuela desde que eran pequeñitos, tenían unos 15 años ahora, pero ahora lo que importaba era la lealtad a la causa. Hubo peleas en los pasillos sobre quién estaba y si eran buenos o si era bueno o malo el movimiento. El cuarto día, Jones añadió fortaleza a través del orgullo y les dijo que la tercera ola era real, fue cuando les dijo que era real,
que era un movimiento nacional para salvar al país de los demócratas y republicanos que no se podían poner de acuerdo en qué hacer para sacar al país de Vietnam. Los alumnos le creyeron al profesor. Jones luego le informó a la clase, después de una semana de esto, que había un mitin, una reunión solo para los miembros reales de la tercera ola. Y el nuevo líder nacional que estaba detrás del movimiento se les revelaría a través de una transmisión de televisión que se mandaría a más de 1,000 secundarias que estaban participando. Es muy como QAnon, ¿no? Tiene mucho que ver y obviamente quien quiere iniciar una conspiranoia tiene que haber estudiado la tercera ola. El día en que iba a presentarse el líder nacional, llegaron fotógrafos al auditorio, amigos de Jones, algunos de ellos que fingían ser la prensa para darle mayor importancia al asunto a ojos de los chavales. Jones tenía unos 200 alumnos enfrente que les dijo: vamos a mostrarles a todos cuánto nos hemos entrenado. Todo el mundo se puso de pie, gritó fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción. Cada vez más fuerte, Jones encendió la televisión y se fue. Todos los que se fingían ser periodistas y todos los que fingían ser guardias, dejaron la habitación y permitieron que los niños se dieran cuenta de que no existía el líder, que todo había sido un experimento, y en ese momento se dieron cuenta, y dijo alguno de ellos, alguno que fue alumno, salimos corriendo, pensamos que nos habían encerrado, y cuando vimos que no había un líder nacional, nos dimos cuenta que éramos iguales a los nazis. Dice uno de los alumnos, dijo: lo que he visto realmente me ha dado asco, me ha provocado náuseas. Y el profesor les dijo a los alumnos: ven cómo no somos mejores o peores que los alemanes nazis, somos justo como ellos. Cualquiera de nosotros puede ser como fueron ellos. El experimento de Jones ha sido llevado al cine, ha sido llevado al teatro, ha tenido una miniserie, distintos especiales, 2 documentales, uno en inglés y otro en alemán, y el caso se estudia como un ejemplo para mostrar los riesgos del totalitarianismo y la facilidad con la cual una sociedad civilizada se puede volver en contra de sí misma. Hay un sitio oficial del experimento. Por supuesto, hoy podemos ver. Dices, el experimento no fue un exceso, realmente se pasó de la raya. Pues sí, pero te diste cuenta que se habías pasado de la raya después de hacerlo. Hay un elemento además que siempre hay que tener en consideración y que hace que esto tenga matices, que no es aplicable, digamos, de manera exacta a cualquier sociedad. Esos chicos de 15 años en 1967, cuando tuvieran 17 años, serían reclutados para el ejército estadounidense. Les gustara o no, el reclutamiento militar, el servicio militar era obligatorio. Y probablemente algunos de ellos acabarían peleando en Vietnam. También necesitaban tener buenas calificaciones para entrar a la universidad, porque en la universidad, mientras estuvieran en la universidad, se les diferiría su servicio militar hasta que salieran de la universidad. Por supuesto, la presión entre ellos ayudó a que muchos se apuntaran al grupo, aunque no creyeran en él. Cuando yo participé en actividades en contra de la guerra de Vietnam en 1971, tenía yo 72, tenía 17 años, lo principal en lo que yo pensaba era que había chicos como yo. Yo era muy consciente, a ver, a los 17 años se siente inmortal, inteligentísimo, guapo, simpático y todo lo que ustedes quieran. Pero en el fondo sabe que no tiene idea de cómo funciona el mundo. Que no se encuentra uno el culo con 2 espejos. Y yo pensaba, chicos como yo, que estoy abriendo los ojos a la vida, que estoy empezando a hacer lo que me gusta, el escribir.
Y chicos iguales que yo en Estados Unidos los están mandando a la guerra después de 6 semanas de entrenamiento a las junglas de Vietnam. Yo creo que estoy en contra de la guerra, ¿no? Porque son chicos como yo a los 17 años. Otro amigo mío, por ejemplo, un veterano de la guerra, estuvo estudiando, se metió 2 carreras hasta los 25 años, 24 años, cuando se dio cuenta que lo iban a acabar mandando a Vietnam, le gustara o no. Entonces se puso a aprender vietnamita durante 2 años. Su idea era que si lo iban a meter en la inteligencia y no lo iban a mandar con un fusil a que lo mataran los guerrilleros del Vietcong o los soldados del Vietnam del Norte. Y sí, le salió bastante bien, aunque estaba en Da Nang cuando se produjo la gran batalla de Da Nang. Todos estos elementos influyeron evidentemente en que los alumnos entraran en el experimento. Nadie recomienda que se repita este experimento, ni mucho menos, pero nos dice algo muy importante, y es que siempre creemos que somos inmunes a este tipo de indoctrinación, o que somos inmunes a caer en una secta que finalmente tiene características sectarias todo esto, o que somos inmunes a creer en cuestiones irracionales, y no es cierto. Con la situación emocional correcta, y estos chicos, sobre todo los hombres, estaban en una situación emocional tensa, sabiendo que en 2 años podían estar abajo de un casco disparando contra unos señores en el Asia lejana, gente que no tenía razón alguna para estar en Estados Unidos en esa guerra, como no fuera la Guerra Fría, pero vamos, que no era un motivo que los jóvenes pudieran entender ni les interesara. Es un elemento que apoyó el que funcionara el experimento de la tercera ola. Recuérdenlo cuando vean a los trumpistas funcionando, que quizás por eso esta gente está enloqueciendo, y por eso hay que recordarles que están enloqueciendo. ¿Qué me dicen ustedes? El que en algunos países las pensiones de los jubilados estén en manos de los privados es otra historia de horror de libre mercado. Yo creo que sí. Un segundo, perdón. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero es que he tenido que estornudar. Me está dando gripe, es horrible. ¿Por qué la gran mayoría del pueblo mexicano apoya a Sheinbaum? Yo no lo sé. ¿Lo sabes tú? ¿Tienen la información necesaria para saber por qué la apoyan? ¿Realmente la apoyan o solo les conviene? ¿O se callan por miedo a que les pase lo que a mí, ¿no? Mis viejos amigos de la Cuarta Transformación ahora consideran que lo menos que soy yo es la ultraderecha infecta, maligna, horrible. No lo sé. Que en algunos, me preguntaba Noel Nacho Quesada, que en algunos países las pensiones de los jubilados están en manos de los privados. ¿Es otra historia de horror de libre mercado? Y digo yo, no lo sé. Puede serlo. Depende quién esté garantizando y cómo los ahorros de los trabajadores. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores tienen sus fondos de pensiones en lo que se llama un plan 40K, 401, que es un sistema de pensiones donde tú metes tu dinero en un fondo de pensiones. Cuando te hablan por ejemplo, los grandes inversionistas, los mayores inversionistas en Estados Unidos son los fondos de pensiones, que manejan las pensiones de millones de trabajadores, y ese dinero se dedican a tratar de hacerlo crecer jugando a la bolsa y jugando muchas veces sin la ética más racional, porque no se trata de ética, se trata de ganar dinero para los fondos de pensiones de los trabajadores. En este momento lo que enoja a muchos trabajadores no es que Elon Musk esté echando a trabajadores, no es que esté destruyendo el entramado del apoyo social a los más desprotegidos en Estados Unidos y en el resto del mundo. No es que sea un señor que hace el saludo nazi 2 veces con una mano en la cintura. No. Es que la caída de la bolsa de valores implica que sus pensiones están valiendo menos, porque sus pensiones están invertidas en la bolsa de valores. Las compañías como BlackRock, de la que tanto te hablan, BlackRock o la otra, una de las Black, no me acuerdo cuál,
A ver, vamos a buscar cuál es el fondo de pensiones más grande para no decir tonterías. El fondo de pensiones más grande de los Estados Unidos. Ah, 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 perdón, es que el fondo de pensiones más grande de los Estados Unidos es el Colspers, que tiene 336.684 millones eh, invertidas en distintas acciones y en distintas empresas y en distintos lugares para aumentar el valor de las pensiones de los trabajadores. Entonces algunos son públicos y otros son privados. Muchos en Estados Unidos son públicos. Si pierdes el dinero de los trabajadores, ¿qué le pasa a su pensión? Un Estado tiene la obligación de responder a las pensiones y tiene que hacerlo incluso si tiene que pedir deuda soberana, si tiene que pedir dinero prestado para pagar las pensiones. Generalmente de lo que se trata es que haya un fondo de pensiones que exista. España tenía un gran fondo de pensiones con Zapatero que despilfarró Rajoy, y ahora que está empezando a volver a crecer, malditos socialistas, está volviendo a crecer el fondo de pensiones, la hucha de las pensiones que se llamaba. La realidad es que son los que pagan la seguridad social hoy los que están pagando las pensiones dentro de 3 meses. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar esas pensiones, los privados no tienen la obligación. Pueden perder el dinero de los trabajadores informales. ¿Se acuerda usted de lo que ahorró usted para su pensión? Sí, lo hemos perdido. Lástima. Así son los negocios, así es esto de la inversión. Entonces sí puede ser una historia de horror de libre mercado. Yo creo que en México fue a lo que más me opuse yo en México. La privatización de las pensiones de Carlos Salinas de Gortari fue precisamente con las llamadas Afores, fue precisamente que podían quedar en una situación de desprotección enorme los trabajadores. Gracias a Tony Stark León, su nombrecito, por su superchat. Un ejemplo de derecha extrema derecha en México podría ser Juan Bosco Abascal. No conozco a Juan Bosco Abascal. Lo siento, Alan Turing es quien estaba yo hablando, sí, efectivamente. Los alemanes nunca se dieron cuenta cómo se puede engañar a tantos por tanto tiempo, haciéndolo bien. Mira, en Estados Unidos vivieron miles de espías rusos durante toda la Guerra Fría y en Rusia vivieron miles de espías estadounidenses. Y en España hoy viven espías rusos y espías estadounidenses que engañan a todo el mundo. Tienes el caso del espía... no, ¿cómo se llama el nombre? El espía ruso España. Es que de veras que se me olviden los nombres así. Pablo González, que en realidad se llamaba de otra manera. Pablo González, conocido espía ruso desde 2010. Mucha gente cuando fue detenido en Polonia por el Estado polaco, no, pobre Pablo, es que es un ataque contra la prensa, es que esto es una desgracia, es que cómo es posible un periodista. No era periodista, era espía ruso. Pero mucha gente que lo conocía no lo creía. Otros sospechaban de él, entre ellos Manu Bravo, por ejemplo, el gran fotoperiodista, premio Pulitzer, que ha estado aquí en este canal. Pero este señor era espía y ahí identificados a través de él un grupo de espías que trabajan, que se meten, que están informando de cosas que pueden no parecer importantes, pero que tienen importancia en la inteligencia, no forzosamente los secretos nucleares, aunque de Estados Unidos se robaron los secretos nucleares, tanto Fuchs como la pareja de marido y mujer de los Rosenberg. Y mucha gente creyó durante años que los Rosenberg eran inocentes.
Los Rosenberg efectivamente eran espías rusos, espías soviéticos en ese momento. Y uno de los científicos que estuvieron en el proyecto Álamo era un agente ruso, un agente soviético, pues. Así lo hacen. Son especialistas y saben que se juegan la vida. Entonces eres muy cuidadoso cuando lo que está en juego es tu vida, pues eres muy cuidadoso. Entonces, en México hay espías rusos, algunos muy abiertos, otros menos abiertos, agentes rusos, activos rusos, gente que es muy cercana a los rusos, que le pagan y luego van, ahí están de viaje en Moscú, y no les cuesta a ellos. Ay, andaba con una rubia muy bonita en Moscú, sí, la pagaba el Kremlin. Y luego le tomó vídeo mientras estaba con la rusa, ya no en los restaurantes, sino en el hotel. Y así funciona, siempre. ¿Conociste la revista La Mosca en la Pared? Sí, la recuerdo vagamente. Vagamente. ¿Por qué no menciona Zoe? Porque no sé quién es Zoe. ¿Te gusta Caifanes? No mucho. Me gustaba Caifanes, sí, pero nunca fue uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Tori Amos me parece una gran compositora, una gran cantautora sobre todo, pero tampoco soy su fan. ¿Cuándo sacaron un cover con esa guitarra que tiene al lado? Pues nunca. Esa mi guitarra es eléctrica, para empezar no tengo ampli. Mi último ampli murió hace unos año y medio más o menos. Este comentario, mándamelo a comentarios arancelarios. Y si Mero Angus se disfraza de niño pupilo de secundaria, entonces ya no gusta tanto porque se disfraza. No, Angus no se disfraza. Cuidado. Angus no hace cosplay para que no te des cuenta quién es. Su ropa es quién es. Es la ropa que usaba en la escuela cuando le dijeron que nunca iba a vivir del rock. Y que el rock era la peor basura del mundo. Y entonces él dijo, pues vale, me voy a quedar para siempre con esta ropa demostrándote que el rock que yo hago es del mejor del mundo. Soy uno de los grandes guitarristas del mundo. Que es capaz de hacer solos. Yo le he visto solos de 25 minutos que lloras. Eso no es cosplay. Porque no está disfrazándose ni está jugando a ser otra persona. Costume, play de representación. El niño, el Angus Young con la ropa de estudiante, de alumno de escuela privada británica, es ese guitarrista, exactamente. Cuidado. Una película, La Ola, basada en la tercera ola, sí. No puedo escuchar Face Purple Crying. ¿Por qué, Jania? ¿Qué es lo que no puedes escuchar? ¿Qué te ocurre y qué te pasa? En ciencias sociales el marxismo fue muy influyente, sí. Es una prueba de utilidad de la filosofía, no, porque no sirvió para nada. Cuando tú interpretas el mundo de acuerdo al modelo marxista, resulta que te saltas más de la mitad del mundo. El hecho de que muchas personas se lo creyeran es como los rayos N, se los creyeron, pero no es una descripción real del mundo, no es un proyecto razonable ni viable para el futuro. El valor del marxismo fue la protesta en un momento dado en que las condiciones de los trabajadores en la revolución industrial eran lamentables. Y en una época en la que la única forma de protestar contra la situación horrible de los trabajadores era ser marxista. Pero eso no le da ninguna validez a la visión marxista de la sociedad, de la economía, aunque hace aportes, en economía sí hace aportes valiosos por su estudio de la economía, pero filosóficamente como diseño de una sociedad perfecta es tan basura como todas las demás. ¿Era Gorbachev un demócrata? No lo sé. No sé si lo era de verdad o se lo planteó. Bueno, vamos a regresar a nuestra programación original, porque se acerca dije que nos vamos a alargar un poco, pero sí había... No, pues no me voy a alargar demasiado. Voy a acabar de responder y luego vamos a los comentarios atrabiliarios
contestatarios, temerarios y todo lo demás arios que ustedes quieran. ¿Será que el doctor Jalife es espía ruso? No sé si sea espía ruso, pero es un activo ruso, lo que se conoce como un activo. Si es alguien que repite la propaganda rusa, alguien que está defendiendo constantemente las acciones rusas, se llama un activo ruso. Si le pagan, pues allá él. No creo que sea un agente porque no es tan listo. Lo conozco. No vuelvo a hablar de, no me gusta hablar de nazis. El racismo es algo que me da un asco especial. Vivo 30 minutos de Teuchitlán, esto es un desmadre. Esos con los que marchaba están asquerosamente callados, ni uno solo ha dicho una palabra. Hoy vomito a esa izquierda, platico por desahogo, yo vomito a esa izquierda también. Y es la izquierda que a mí me rodeó, y es la izquierda donde está Pedro Miguel, donde están otros muchos que hoy están cobrando del gobierno. Vomito sobre ellos, por supuesto. Los principios son lo más importante. Sin principios no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Bueno, quería yo hablar de Firefly, que es la serie esta de la que venía lo del Serenity, la nave espacial Serenity, pero hablaremos de Firefly en otra ocasión porque me parece muy importante. Y de los planes para destruir la Unión Europea, la Heritage Foundation, la que hizo el proyecto 2025, del que hablamos aquí con bastante amplitud, si ustedes recuerdan, hicimos este video especial, la hoja de ruta del autoritarismo, el proyecto 2025, proyecto de transición presidencial de la Heritage Foundation, de la Fundación del Legado, que se está llevando a cabo puntualmente, punto por punto, y esa misma organización tiene un plan junto con los autoritarios de Polonia y de Hungría para reventar la Unión Europea. Lo bueno es que lo sabemos. Entonces de eso también pues vamos a hablar la semana que viene, porque hoy perdí media hora a lo tonto, pero ¿qué le hacemos? Bueno, como quiera que sea, si no hay más que decir, que dice el periodista David Jiménez, escuché, el periodismo es un oficio muy ingrato y cómodo, en el sentido que te permite criticarlo todo sin dar ninguna solución. ¿Qué opinas de esto? Que la función del periodismo no es dar soluciones. Pero no puedes criticarlo todo si no tienes bases. Si estás criticando algo sin tener bases, estás haciendo propaganda, eso no se llama periodismo. Y el periodismo no es solo criticarlo todo, es también informar lo que se hace bien y que a veces tú te equivocas. Yo quiero ver con un periodista de derecha de España, de los 25 medios que se han ido generando a través de por la ultraderecha española de una manera vergonzosa, cuando uno de ellos dice, hoy me equivoqué, la economía española va muy bien, ayer todavía se aumentaron las perspectivas de crecimiento de la economía española por encima de todas las economías europeas, con datos aún más alentadores, subiendo 1 o 2 puntos porcentual, décimas de punto porcentual, el posible crecimiento de España para 2025 y 2026. Y todos los que han dicho que lo que esto es un desastre, esto es la ruina total, España está en la quiebra absoluta, además de que tenemos las cifras más bajas de desempleo y de desempleo juvenil, es un problema que viene arrastrando España desde tiempos de Franco, que alguien diga, ahí me equivoqué, efectivamente España le va muy bien. Nadie lo está haciendo. Y eso no es periodismo. No se trata solo de criticar el periodismo, también se trata de informar. Informar es lo más importante. Entonces, filósofo Skinner es el fundador de la psicología conductual, conductista más bien. La banda Zoe de México, si no los conoce, vale, los vamos a conocer. Bueno, y como decía, nos vamos a retrasar lo menos que podamos. Siento mucho esa media hora que perdieron los que estaban conmigo. Somos 247, a 187 les gusta, a 60 lo están pensando, no, 57 lo están pensando y a 3 no les gusta. Pero les agradezco a todos que estén aquí, aunque no les guste. Y vamos pues a nuestros comentarios, algo.
Comentarios inflacionarios eran esta vez, perdón, se me olvida. Ya se nos van a acabar las rimas para comentarios, se los prometo, y una vez que se acaben, no olviden que Razonar es radical, una vez que se acaben, pues ya se quedarán solo con el nombre de comentarios temerarios. Y arrancamos. Rommel Riquelme, vaya nombre. Rommel Riquelme 9184 dice, explíqueme cómo un ejército que no puede en más de 3 años con un país como Ucrania, más allá del apoyo militar que tiene este último, podrá con algún país europeo miembro de la OTAN en esa futura agresión o invasión que muchos gritan a los 4 vientos. Y yo le respondo, mira, la defensa de Ucrania y de Europa no tiene planes, Rusia no tiene planes de invadir a ningún país de la OTAN. Y aquí meto como paréntesis, si tuviera esas intenciones, sería mediante un ataque nuclear directamente. Pero no tiene planes de invadir a ningún país de la OTAN, sino de momento a Georgia y Moldavia, 2 países cuyas elecciones ha manipulado para evitar precisamente que entren en la OTAN y poder imponer gobiernos títeres, como intentó hacerlo en Ucrania, le salió mal con el Euromaidán y desde entonces inventó la historia del ucronazismo y todo eso, de lo cual, por cierto, estoy escribiendo un Substack, porque además estoy escribiendo un Substack, como si fuera poco. Ya saben ustedes que tengo poco que hacer, entonces me preguntaban sobre la remera Serenity, tiene algo que ver con la película que siguió a la serie Firefly, y le explicaba yo que más bien tiene que ver con la serie. La serie para mí es legendaria, la serie para mí es una de las mejores series de ciencia ficción que ha habido, jamás, solo tiene 14 capítulos, que los he visto 2 o 3 veces cada uno, y sé que hay una película que nunca he podido ver, que se llama Serenity, y que trata precisamente de amarrar el universo Firefly, ¿no? Y luego, me dice M4RT9N, he de preguntar de curioso, no era ese, si la remera Serenity tiene algo que ver con la película que siguió a la serie Firefly. No, tiene que ver con la nave era la Serenity, ¿no? Firefly es que es una maravilla, tienen que verla, pero si no se las voy a contar, pues se las cuento el día de mañana. Saludos, ¿cuál es su valoración de Eric Clapton como guitarrista y autor en general? Y mi respuesta es un guitarrista excelente y creativo. Como autor es menos memorable, aunque tiene Bell Bottom Blues, Tears in Heaven y una parte de Laila, que no la escribió completa, pero no es creador de grandes éxitos. Cuenta Anónima 1015 dice, una pregunta, Mauricio, aquí en YouTube hay un canal que siempre dice que Joe Biden deportó más que Trump. Mi pregunta ¿es cierto eso? Esto es interesante porque lo que hace es ponerlo en una especie de competencia por números. Y lo que le digo yo a Cuenta Anónima 1015 es, no lo sé y no importa. La pregunta es si las deportaciones se ajustan a la ley de Estados Unidos y las leyes internacionales o no. Y aquí les voy a decir una cosa, todos los países que reciben inmigración deportan gente. Los deportan cuando son delincuentes, los deportan cuando venían huyendo de la policía, los deportan en muchísimas circunstancias. Entonces, lo importante no es a cuántos deportas, sino si lo estás haciendo de acuerdo a tus leyes y si tus leyes son lo suficientemente razonables para no afectar a gente inocente, ¿no? Pero, entonces, los numeritos, los que juegan a los numeritos no son gente fiable, ¿eh? Risotadas G4B me dice, este hombre, Mauricio, ese hombre, no me ha explicado por qué dieron la vida por Jesús todos los que le siguieron. Si algo era mentira, ¿quién va a dar la vida? Y luego le respondo, explícate por qué dan la vida por Alá todos los que siguen a Mahoma. Si es mentira, ¿quién va a dar la vida? Y mira, por decirlo rápido, porque ya no lo metí, pero te lo añado, es que si no sabes que es mentira, puedes dar la vida por ello creyendo que es verdad. Y así de simple. William Arredondo, 6833, ya parece que te vas a comparar con Inna. Ni siquiera la señorita Afinogénova, ¿no? O la periodista Afinogénova. Te vas a comparar con Inna, y con una N, se escribe con 2. A mí me encantan los que escriben sobre alguien
a quien defienden o atacan, pero no saben escribir su nombre. Es que no saben escribir Dawkins o Hawking o Ina en este caso. Pero no, mi respuesta a él pues sí tampoco es larga, es muy simple. Por supuesto que no, yo soy un tipo honesto. Pobre pero honrado, como decían en mi pueblo. Pithecanthropus 4537 nos dice: Maestro Schwartz, no soy maestro y no soy Schwartz con T, sino sin T, RZ y con S mayúscula en general. Bueno. ¿Usted qué opina acerca de los que dicen sobre la ineficacia de la socialdemocracia, que al aplicarse en una sociedad, los accionistas de las empresas que empiezan a pagar impuestos justos tienden a migrar a otros países, a otros estados, e inversiones más rentables, dejando al país sin fuentes de financiamiento? Y le digo, mira, Pithecanthropus, pero de cariño le decimos Pite. No importa lo que yo opine, simplemente no es cierto. Repito, pero ya lo he dicho en alguna ocasión. Si así fuera, las empresas huirían de Alemania, Australia y Japón, que son países que tienen un 30% de impuesto corporativo, y se irían a las Bahamas, que tiene 0%. Y eso no pasa. Tener impuestos corporativos bajísimos no atrae empresas. Anguila, las Islas Caimán o Bermuda también tienen 0% de impuesto corporativo y no atraen inversiones. Es un cuento no de los accionistas, sino de los minillos youtuberos que creen que defendiendo a las empresas les van a echar un hueso por ahí. VisualPolitik, Rayo, La Calle, Aje, toda esta gente, que es gente, que pueden vivir bien porque le cobran a todo el mundo por respirar, pero que a los niveles de los señores a los que defienden pues son don nadies totales. Y luego dice Alfredo Revilla 6332, con mucho respeto, muchas gracias. ¿Cómo quisieras que fuera funeral? Saludos desde Dallas. Y le contesto, nada fancy, ¿no? Nada así, reunión de amigos, conversación, música de los Beatles y otros de mis favoritos, si posible bailongo, yo bailo poco, pero a la gente le gusta bailar y si bailan en mi funeral, pues mejor. Y luego al horno, y ya, nos quitamos de todo tipo de líos. Y luego tenemos a PR César Tapia 7788, que dice, le da mucha risa, me das risa cómo crees en el Big Bang, No saben ni escribir, Ina, Genova, Dawkins, Hawking, el Big Bang. Qué increíble, en eso sí puedes creer que con una explosión se originó todo. La verdad es que estás lejos, pero muy lejos de llegar a entender el nombre natural. No percibe las cosas que son del espíritu porque le son locuras. No sé si entendí. Pero lo que sí le puedo decir es, no creo en eso. No tienes ni idea de lo que hablas. Pero en un señor mágico sí puedes creer y sin pruebas. Al menos el Big Bang, que no Big Bang, tiene pruebas. Y ayer lo hablaba yo, por cierto, el anuncio de momento. Estuve con Gerardo Herrera Corral, el físico mexicano que encabeza un equipo de mexicanos que trabaja en el Centro Europeo, de Investigación Nuclear, en el CERN, en el LHC, el famoso gran colisionador de hadrones. Tuve una larga conversación con él que vamos a publicar pronto aquí. Y, entre otras cosas, contábamos cómo ni nació todo en el Big Bang, ni es Big, ni era Bang. Pero tú lo oíste de paso y pues, no te enteraste. Y me pregunta Coltzin, ¿por qué tienes a Scooby-Doo en el escritorio? Y esta es una buena pregunta. Y para las personas que no conocen a los Guardianes, sí les voy a invitar a que conozcan a los Guardianes de mi canal. El señor se llama Charles Darwin, una de las mentes más brillantes del mundo, con una de los logros más impresionantes. No fue descubrir la evolución, ya se sabía que la evolución ocurría, sino que logró determinar cómo procedía la evolución para generar la diversidad de la vida que conocemos en la actualidad. Aquí en grande, Witold Pilecki, un capitán polaco que se hizo detener en Auschwitz, que estuvo 3 años por decisión propia en Auschwitz, que organizó a los presos polacos, que organizó la resistencia,
que hizo que se fugaran muchos, y cuando él se fugó en 1943, fue uno de los primeros que avisó al mundo del exterminio contra los judíos y contra los gitanos y otros pueblos que estaba llevando a cabo a la Alemania nazi precisamente en Auschwitz. Este señor es Johann Sebastian Bach, que ya no está, según, según los de los folcloristas de allá de aquellos tiempos, que es mi liga, mi enlace con el arte, no solo con la música, sino con las artes plásticas, con todo lo que significa el arte y la creatividad. Y Scooby-Doo es el que nos recuerda que finalmente, y es respondiéndole pues a su pregunta a Coltzin, ¿por qué está Scooby-Doo en el escritorio? Pues es un recordatorio de que hay que usar el pensamiento crítico, que los fantasmas, extraterrestres, monstruos y otros generadores de dinero para charlatanes siempre resultan tener una explicación natural y humana. O dicho en un lenguaje más directo, es porque el puto Yeti que estaba dando por saco por allí a la hora que le quitas la máscara resultaba ser el imbécil del jardinero que se quiere quedar con el dinero del dueño de la casa. Y esto siempre hay que recordarlo. Y ahora, con ustedes, nuestro premio tan codiciado de todas las semanas, el premio Elton. Dice Giovanni Porras Villalobos 1374. A ver, yo conté cuando los de Desocupa trataron de usar una canción del grupo Chumbawamba, de la banda Chumbawamba, una de las más grandes bandas de la narcopunk, y yo me puse en contacto con el ex líder de Chumbawamba, con Bob Hueli, y le dije, unos nazis están usando tu música. ¡Puf! Vamos, había gente de la disquera, abogados, punkis, presentándose ahí diciendo, suelta eso, deja esa música, y el Dani Desocupa, que es muy valiente, inmediatamente dejó de usar la canción, la música de Desocupa, de Chumbawamba. Y yo decía que Chumbawamba es una banda legendaria, me parece que una banda legendaria, es una relevancia importantísima, pero Giovanni Porras Villalobos, 1374, me dice, ¿legendaria? Es un grupito de un solo éxito. Efectivamente, su éxito se llamaba, ¿cómo se llamaba? Top Thumping. Top Thumping. Es un grupito de un solo éxito. Me acuerdo que ellos mismos decían que cuando sacaran su disco de grandes éxitos iba a tener solo esa canción repetida un montón de veces. El dinero que ganaron con Top Thumping lo dieron para causas, por cierto, sociales. La diferencia entre un grupo pequeño y otro legendario como Village People, YMCA, es que una canción suya fue utilizada por los republicanos en las pasadas elecciones de Estados Unidos, y esa canción YMCA llegó a número 1 de Billboard en noviembre de 2024. En el caso de la banda de un solo éxito, seguirán pasando sin pena ni gloria. Y entonces dije, tú mides el nivel de las bandas por sus éxitos. O sea, para ti, Gentle Giant, Black Sabbath, The Clash, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, Electric Light Orchestra, Green Day, Grateful Dead, o músicos como Bob Dylan, Jimi Hendrix o Bruce Springsteen son pequeños porque nunca tuvieron un número 1 en Billboard. ¡Wow! The Village People. Siguiendo, Facundo Rendo me dice, se suele decir que a los jóvenes actualmente se les complica tener un buen poder adquisitivo debido a los enormes cambios producto de la desindustrialización y el aumento del costo de la vida. Antes, supuestamente, era más fácil conseguir un buen sueldo, y esperen porque tengo aquí el resto de sin necesidad de tener un título universitario, además de que las propiedades eran más baratas. ¿Qué opina de eso? ¿No implica esto un empeoramiento en el ambiente laboral y salarial? Y le decía yo, no sé cuándo era antes, antes, el medievo, ¿no? Pero el salario mínimo en España nunca había sido tan alto con respecto al coste de la vida que hoy. El aumento del precio de la vivienda, que es el caso fundamental al que te refieres, y lo entiendo, en las grandes metrópolis es un fenómeno mundial, no español. La miopía a la que me refiero impide ver que en estos tiempos de interdependencia
hay retos que no son precisamente una confabulación contra los jóvenes. Porque mira, si quieres vivir en Úbeda, por ejemplo, el alquiler se consiguen alquileres de lugares decentes, ¿no? No me refiero a sitios derruidos, a 4,2 euros por metro cuadrado. De modo que puedes tener 60 metros cuadrados por menos de 300 euros. 100 metros cuadrados por 420 euros de alquiler. No está mal. Hay muchos municipios donde puedes tener alquileres por 5 euros el metro cuadrado y comprar casas por 380 y 500 metros cuadrados. Y te juro que me metí al mercado inmobiliario para confirmar que estas cifras son ciertas. Ah, pero ¿quieres alquileres baratos en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, en París, en Londres y en Nueva York? De esos no hay. Pero no es porque los jóvenes españoles tengan un problema concreto, sino porque es una tendencia mundial terrible. Yo tengo una amiga que trabaja para la BBC, que tiene un muy buen puesto, que lleva muchos años trabajando y que no puede ponerse un piso sola en Londres. Pero si se fuera a Surrey o se fuera lejos de Londres, sí se lo podría pagar. El problema es que tiene que trabajar en Londres. Ese es el asunto. Y ocurre algo que ha pasado, esto ha pasado muy pocas veces. ¿Saben cuántas pocas veces ha pasado? Ni una. Esta es la primera vez que tenemos 2, cuéntelos usted, 2 premios Elton. Elton comentario 2 de la semana es de Mateo Pérez Q5N, que dice: lo que sigo esperando es que hables de cuánto dinero se embolsa Pedro Sánchez al seguirle vendiendo armas a Israel. ¡Yeah! Descubrió una cosa. España, que él cree que es el gobierno español, le vende armas a Israel. Y entonces ese dinero pues, se lo embolsa Pedro Sánchez, porque como es presidente de gobierno. Y entonces, bueno, pues le he tenido que contestar, mira. A ver. Tú eres tonto, ¿verdad? ¿Crees que las armas las vende Pedro Sánchez personalmente? ¿O que si las vende el Estado español le dan dinero al presidente? No puede ser tan infantil y tan tonto. Mira, la única empresa pública importante española que fabrica armas es Navantia y hace barcos, que no creo que use Israel para atacar a los palestinos. Las otras empresas importantes son Airbus, Indra Sistemas, GDELS Santa Bárbara Sistemas, Arrieta y Arrizabalaga, Expal, Iveco Defense Vehicles e ITP Aero, ninguna de las cuales controla Sánchez ni el gobierno español. Entiendo que la izquierda hija de Putin busque cualquier pretexto para promover a Vox, pero no exhiban tal ignorancia, imbecilidad y falta de neuronas que avergüenzan a su familia y a los 5 compañeritos que les quedan todavía en el partido. Historia Tours 6899 me dice: don Mauricio, si usted hubiera nacido en un país musulmán, ya estaría muerto y este canal no existiría. Le digo, bueno, si hubiera nacido en un país cristiano como era Europa antes de la Ilustración y antes de que se venciera a la religión cristiana, me habrían quemado vivo, son iguales. Lo que pasa es que a la cruz ya le ganamos y a la luna creciente todavía no. Ya le ganaré. Y finalmente, Herman Blanco 2189 me dice: Rusia en este punto jamás va a aceptar a Ucrania en la OTAN. Otro país más en la OTAN haciendo fronteras. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Y por qué no le molesta tener fronteras con Noruega, Estonia, Lituania, Letonia y Polonia durante décadas? ¿Por qué no invadió Finlandia, que acaba de entrar a la OTAN, o Suecia? El pretexto de la OTAN no tiene ninguna sustancia, es solo un escudo contra... El pretexto de la OTAN no tiene ninguna sustancia, salvo porque es un escudo contra las ansias imperialistas, conquistadoras y genocidas de Putin. Si Putin no quería la OTAN cerca, desde hace muchos años tenía que haber hecho algo. No lo hizo. Y cuando no hay un país que esté en la OTAN, invadir ese país es estúpido.
¿Sabes una cosa que no te comenté? Germán Blanco 2189, pero tienes que recordar. Una de las razones por las que Putin con Girkin, cuyas declaraciones tuvimos aquí la semana pasada, una de las razones por las que hizo la invasión en 2014 para el levantamiento en el Donbass y la ocupación de Crimea, es porque la OTAN no puede no puede aceptar como miembro por sus propios reglamentos, no puede aceptar como miembro a un país que tenga un conflicto armado en su propio territorio. Entonces, al generar un conflicto territorial dentro de Ucrania, en el Donbass, con la unidad de Girkin y el pago a los supuestos separatistas prorrusos del Donbass, se crea un conflicto armado desde 2014 dentro del territorio ucraniano que impide que Ucrania entre a la OTAN. Simplemente manteniendo vivo ese conflicto, Ucrania no iba a entrar a la OTAN. Putin te vio la cara de imbécil otra vez. Y con todo eso, queridos míos, ofreciendo nuevamente disculpas por cómo se me fue la onda durante media hora, agradeciéndoles a los 233 que nos ven, de los cuales 217 ya les gustó, y hay unos 10 que se lo están pensando, 13 que se lo están pensando. Yo solo tengo que decirles muchísimas gracias. Ya quedó algo más. ¿Qué opina de Escape? Me gustan las secas. Viri Ríos no la conozco bien como para saber de qué está hablando. Pero, bueno, pues nada, que disculpas por lo del sonido, de veras tengo que... Lo que voy a hacer es poner WhatsApp en este ordenador que no lo tengo, me da mi chica y a mi riño también, para que me entren esos mensajes por WhatsApp cuando pasen este tipo de cosas. Tengo Skype, pero no sé si ustedes saben que Skype en mayo desaparece. Microsoft lo va a cerrar. Entonces voy a tener que poner el WhatsApp aquí para que se puedan comunicar conmigo, porque lo del asistente de producción va a ser muchísimo más difícil. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de la comunidad del Rey va Desnudo, como quiera que sea, existe esa comunidad. Denme ideas, apóyenme, recomiéndenme. No a mí. Denme ideas a mí, sí, pero apoyen al canal, recomienden al canal por los datos que manejamos, por los puntos de vista que tenemos de las cosas, que es distinto del que se ve por todos lados. Sigo creyendo que esto es único y por lo tanto habrá más gente a la que le interese que quienes me hacen favor de acompañarme, quienes me hacen favor de ser parte de los 220,000 suscriptores que tiene este canal. Nos vemos la próxima semana. El miércoles estamos en duda entre dos, un video a fondo o una entrevista. No una entrevista, una conversación como suelo tener. El jueves nos vemos aquí como siempre con todo esto y un poco más, y espero que sin problemas de audio. Y mientras tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.